Pues nada, pues buenas tardes a todos de nuevo y retomamos con la mesa redonda, que voy a empezar, si queréis, explicando un poco cuál es la dinámica que venimos desarrollando con este tipo de mesa redonda, que es a lo que estamos llamando nosotros mesa redonda, que ya lo implementamos el año pasado, y la idea es un poco establecer un foro de debate, lo que sería un workshop con las tesis que están en curso o más en curso, a partir de un eje vertebrador común, que el año pasado fue la historia de las mujeres. Este año lo que nos reúne aquí es una discusión en torno al poder y a su ejercicio legítimo, vamos a decirlo así. Y bueno, un poco la dinámica que vamos a tener es que yo haré, siguiendo los pasos de lo que el año pasado hizo Alejandra Frangani, una introducción breve al tema, más breve de la del año pasado por la cuestión del tiempo en el que estamos ya. Después, lo que sí que voy a hacer es presentar a las tres personas que me acompañan, a las tres doctorandas, y a partir de ahí ellas van a tener unos 10 minutos para exponer sus temas de tesis en relación a lo que nos reúne, que el nombre de la mesa es Más allá del despacho, el poder y su ejercicio en la monarquía hispánica, siglo XVII, que es la cronología que ellas manejan. ¿De acuerdo? Y después pues, se establecerá un debate entre ellas a partir de cuestiones que tocan de lleno sus tres temas de tesis. Bueno, en realidad, esta idea, ¿no?, que nos reúne y que podríamos decir, si yo tuviera que hacer una especie de recapitulación, como también he hecho un poco esta mañana, de las cosas que se hacen en Novincis, pues también hay ejes de discusión, ¿no?, de discusión conceptual o de discusión sobre temas de trabajo. Y uno de ellos, desde luego, pues nos pone de frente sobre la cuestión de qué es el poder en la Edad Moderna, qué es tener y qué no es tener, o sea, qué es tener y qué es no tener poder, y sobre todo cómo se ejerce el poder, ¿no?, es decir, lo que en el fondo sería la política. Y en este sentido, pues sí que es verdad que es un poco de lo que voy a hablar en la introducción, sobre esta dicotomía que muchas veces se utiliza, sobre todo yo creo específicamente para el siglo XVII, aunque también para el XVI, que es esto del poder formal con el poder informal, ¿no? Que yo decía el profesor Ruiz Ibáñez esta mañana, lo de que no se puede usar la palabra perspectiva. Yo también tengo una kriptonita, que efectivamente es el poder informal, ¿no? Es una cosa que me aterra y que no me deja dormir por las noches, porque en efecto es una cosa que todo el mundo usa, pero que nadie sabe lo que es, ¿no? Y voy a intentar también pues, ver un poco cómo he tenido yo que enfrentarme a contestar a por qué para mí, por ejemplo, pues, es difícil utilizar esto, que sin embargo entiendo que, y lo he discutido con muchos compañeros, que para ellos, seguramente eso va a salir hoy también, pues sí que sea útil, ¿no?, para describir sus realidades de poder. Y que tiene que ver mucho con las lecturas que se han hecho de Foucault, de Weber, de Smith, pero bueno, sobre todo de Foucault y de Weber. Y pondré algunos casos, pues aportando desde, vamos, un único ejemplo en realidad, aportando desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, que es... yo es que no lo quiero usar, lo que pasa es que me sale siempre solo. Es decir, o sea, que intelectualmente estoy de acuerdo, lo que pasa es que es como una palabra que me seduce muchísimo, ¿no? O sea, en fin... un ejemplo de caso, digo, de los años 20-30, que me parece una referencia interesante, y con eso ya lo dejo para el final y con eso os introduzco a vosotras, ¿no? Bueno, yo creo que efectivamente uno de los retos que tenemos los que, entre comillas, hacemos historia política, que yo creo que independientemente de los apellidos que le pongamos, es lo que nos pasa a todos los que estamos aquí, incluida Lucille, aunque se pueda entender una historia de le podemos poner los apellidos que queramos, de la cultura política, de lo político, pero al final es una historia que tiene que ver sobre la pregunta de qué es el poder antes de que el poder se defina en términos contemporáneos, ¿no? Y yo creo que eso es lo que tiene que ver, ¿no? Ya hemos hablado esta mañana de las precomprensiones modernas, posmodernas, que tenemos de una categoría de análisis, ¿no? Creo efectivamente que las tesis de Weber y Smith han tenido una enorme repercusión en la manera de entender el poder por parte de los modernistas, a veces con unas lecturas yo creo que bastante parciales o interesadas, sobre todo de Foucault, que muchas veces se ha convertido en una primera referencia en los papers, ¿no?, como en su momento de unas lógicas por cierto, muy estructuralistas, ¿no?, que en el fondo a veces uno se pregunta si realmente hay una lectura un poco más crítica o analítica de esas obras, o simplemente sirven para insertarse, ¿no?, subirse o insertarse dentro de una lógica, ¿no? Sobre todo porque esto lo que ha hecho, yo creo, es que ha ligado de forma aparentemente indisoluble política y poder, cuando no son lo mismo, sin ser conscientes de que en realidad esa es una asociación que está construida a finales del siglo XIX y principios del XX, fundamentalmente, es la politización
del poder. Sobre esto hay algunos artículos de politólogos que son bastante interesantes y que yo creo que son lecturas interesantes también para un modernista. Y, por ejemplo, me viene a la cabeza el artículo que Javier Francé tiene sobre el paso del buen gobierno al buen dominio. Creo que es una reflexión interesante. Y por su parte hay que tener también en cuenta que desde luego la política no era ni muchísimo menos entendida en el antiguo régimen en términos de buen dominio. Hay que tener en cuenta que no deja de ser una construcción medieval, y aquí me viene a la cabeza sobre todo, por ejemplo, un libro que es un tochaco, las cosas como son, La crisis del siglo XII, de Thomas Bison, donde también sirve, retomando un poco las lecturas de las que hablaba esta mañana, para recomponer un poco la idea que tenemos de feudalismo, cuando surge realmente la idea de tener al mismo tiempo, ¿no?, el dominio ahora sí sobre tierras y personas, y cómo eso supone una extracción, pero desde luego, sobre todo, la idea de la política que se va a tener en el antiguo régimen a partir del siglo XIII y XIV está teorizada sobre la recuperación de la obra de Aristóteles, y esto es un fenómeno histórico que está bastante bien estudiado. Y, por ejemplo, me viene a la cabeza toda la obra de la profesora compañera nuestra de medieval, Ana Isabel Carrasco, que tiene efectivamente desde propuestas de tipo conceptual la idea de esta invención de lo político que pensemos que, por ejemplo, para el caso concreto de la Corona de Castilla es fundamental para el famoso municipalismo, que, como sabemos, después en Edad Moderna, por la obra de Manuel Herrero, es realmente un elemento constructor de la propia monarquía, ¿no? Con esto, en mi opinión, lo que se hace bastante evidente es que tenemos un reto, que es el de definir el poder en la época en la que nosotros estudiamos, sabiendo que la vía que asume que este puede ser comprendido exclusivamente en relación a la fuente que aparentemente lo genera, y por otra parte esta vía, ¿no?, del poder, que lo identifica con poder legítimo, pues realmente no suelen dar respuesta a un tema tan profundo como el que en general nos ocupa a nosotros, y que por tanto esta diferenciación weberiana entre el Match y el Herrschaft, y perdonadme el alemán, que es lo que ha dado origen a una traducción sobre el poder formal, poder informal, yo creo que sencillamente en muchas ocasiones, yo diría en mi opinión que en la mayoría, no es un esquema de interpretación válido para comprender el poder del antiguo régimen, porque, por ejemplo, establece un problema de frente contra la multiplicidad de poderes, o contra la existencia de poderes a varios niveles o con diferentes desarrollos, que esto para la modernidad yo creo que es bastante interesante, asumiendo que esto implicaría ilegitimidad o falta de formalidad, lo cual en principio es una incompatibilidad que desde luego no es lo que aparentemente las fuentes, desde luego en mi opinión no es así, desprenden sobre los usos políticos en los siglos XVI y XVII, ¿no? En este sentido, yo creo que donde nos estamos moviendo todos, y esto también tiene mucho que ver con la propia concepción del proyecto de investigación, nace la necesidad de este repensar o volver a pensar la monarquía, que en realidad es lo que estamos haciendo, y eso yo creo es lo interesante también de estos cursos, que nos ponemos en realidad en común a nosotros mismos, porque uno puede pensar que tiene que ver lo que hace Cristina con lo que hago yo, ¿no?, por ejemplo, a bote pronto, ¿no? Es decir, un estudio financiero sobre redes judeoconversas portuguesas, etcétera, 1640, que tiene que ver con el gobierno de Castilla después de las comunidades. Bueno, pues tiene que ver que realmente estamos respondiendo a una misma gran pregunta, gran cuestión, que es ese repensar la monarquía. Y yo creo que la línea, claramente, en la que estamos es en entender que no podemos identificar a la monarquía, menos a la hispánica, como el monopolio del poder legítimo, porque desde luego esto no tendría ningún sentido, ¿no?, que en realidad es una definición que está mucho más cercana a la contemporánea de Estado, ¿no? Por tanto, creo que esta proyección hacia el pasado del esquema contemporáneo es lo que ha generado, ¿no?, desajustes, pues, por ejemplo, como el de interpretar que el poder que puedan tener los nobles o el de la monarquía pueden ser entendidos como informales o ilegítimos, ¿no?, porque se encontrarían, por tanto, fuera del Estado. Pensamos que, por ejemplo, esto para nosotros puede aparentemente, en general, en el modernismo no es un debate historiográfico muy fuerte, aunque, como decía esta mañana el profesor Andújar, es cierto que nosotros adolecemos de poco debate historiográfico, pero esto, por ejemplo, para los medievalistas es el gran tema de nobleza y monarquía, ¿no? Es decir, que sigue siendo un debate que no se ha resuelto, y en parte yo creo que tiene que ver mucho con el enfoque de acabar entendiendo que existe una incompatibilidad de poderes entre la monarquía y la nobleza que les lleva, ¿no?, necesariamente al enfrentamiento y a un supuesto triunfo de la monarquía, que en el caso castellano o español, hispánico, ocurriría con los reyes católicos, y que sin embargo no parece. Nosotros sabemos, como modernistas, y ese sí que yo creo que es nuestro gran aporte, sabemos que la monarquía no funciona ni muchísimo menos sobre una imposición, o lo que Luis Suárez llamó el triunfo del poder monárquico, ¿no?, que sería el gran concepto en nobleza y monarquía.
que por cierto sigue siendo una obra muy citada y muy fácil de encontrar, curiosamente, todavía hoy en la Casa del Libro, esta mañana que hablábamos de eso con Tony, para que veamos, ¿no? Lo que os decía, es imposible leer a Juan Ignacio Gutiérrez Nieto, pero sigue siendo muy posible acceder a Nobleza y Monarquía, que es un libro del año 66, si no me equivoco. Bueno, en este sentido, yo creo que este sería el punto en el que estamos. Voy a pasar brevemente a presentar a mis compañeras, les lanzo después ya la última cuestión y que hablen ellas, ¿no? Bueno, entonces, hoy me acompañan, y lo hago en orden alfabético, pero después van a intervenir en orden cronológico, y por un lado pues tengo a Andrea Vergaz, a mi compañera Andrea, que es investigadora predoctoral FPU en el departamento, graduada en Historia en 2020, con premio extraordinario, haciendo además un año de estancia en la Universidad de Warwick. Realizó el máster en Historia de la Monarquía Hispánica en 2021, en pleno COVID, que tiene mérito, y desde el año siguiente, el 21-22, pues viene desarrollando su tesis doctoral, que tiene por título Cultura, negociación y poder en tiempos de resiliencia, el tercer marqués de los Balbases, 1632-1699, agente político de la monarquía hispánica, bajo la dirección de los directores del curso Carmen Sanz y Santiago Martínez Hernández. Anteriormente ha sido también becaria de colaboración y becaria del programa JAE Intro en el CSIC. Y sus principales líneas de investigación pues, son la historia social y cultural de las élites en la primera época moderna, la historia transnacional, que de esto también vamos a hablar, y la circulación cultural en la monarquía hispánica, el estudio de redes y el clientelismo cortesano, ¿no? Emily Guillén Porta, que me acompaña al otro costado, también es doctoranda en el programa de doctorado en Historia y Arqueología en nuestra casa, en la Complutense. Ella se graduó pero en la Universidad de Valencia en 2021 y el curso pasado realizó también el máster en Historia de la Monarquía Hispánica y ahora mismo desarrolla el proyecto de tesis doctoral que lleva por título Nobleza femenina transnacional, por eso se lo decía que iba a volver a aparecer la palabra, en torno a las casas de Margarita y Mariana de Austria, 1598-1646, que dirigen la doctora Carmen Sanzallán y también la doctora Alejandra Franganillo, ¿no? Ha realizado sus prácticas en la RAE, en la Real Academia de la Historia, y acaba de terminar una primera y fructífera estancia de investigación en la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma, y sus líneas de investigación también están muy centradas en el estudio del universo relacional de la Casa de la Reina, de la nobleza femenina, del clientelismo y del patronazgo, y por supuesto también de las relaciones diplomáticas y culturales entre la monarquía hispánica, el imperio y los territorios italianos. Y por último tenemos a Lucille Soler, que es doctoranda en el programa también de doctorado de arqueología de la Universidad Complutense de Madrid. Ella realizó un doble grado en literatura y civilización española y en historia, que lo obtuvo en la Universidad de Montpellier, su ciudad de origen. Realizó un máster en Historia y Ciencias Sociales y fue ahí cuando precisamente pudo disfrutar de una beca Erasmus Plus y se integró en el máster en Historia de la Monarquía Hispánica y desde entonces está vinculada también con la profesora Sanzallán. Actualmente es profesora agregué, es decir, personal docente en formación y doctoranda contratada en la Universidad Paul Valéry, donde realiza su tesis doctoral sobre Calderón de la Barca y su universo relacional en la corte española, bajo la dirección en una cotutela recientemente firmada de la Universidad Complutense entre Carmen Sanzallán y Michel Beaugrand. Bueno, después de esto yo simplemente, como me habéis pasado unos resúmenes sobre las cosas de las que ibais a hablar, entonces pues es verdad que dije, bueno, para tirarlas el balón y que empezara el partido, pues me acordaba, aunque es verdad que está lógicamente por tema mucho más relacionado con lo que trabaja Emily, pero sí que es cierto que yo ahora mismo, pues muchas veces cuando reflexiono sobre cuestiones que han salido también con lo que nos comentaba antes la doctora Pérez de Tudela, ¿no? Cuando hablamos del universo femenino para la Casa de las Austrias, ¿no? Es muy normal que al final, de una forma u otra, aunque no aparezca el concepto, acabemos definiendo esta idea de que existe un poder informal, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las damas, ¿no? Pues esto es interesante, las damas como agentes culturales, como agentes políticos, etc., ¿no? Y volvemos sobre esta idea de definir ese poder o este poder que tienen como un poder aparentemente informal. Yo sé que en realidad esto también es un problema curioso de traducción, porque más que informal sería el soft power, ¿no?, que hablan los ingleses, pero bueno, en español se podría decir poder blando, ¿no? Pero sin embargo hablamos de poder informal y hay muchos buenos papers que están basados en esta idea, ¿no? Entonces a mí me viene a la cabeza que, para que veáis que es otra de mis guerras junto con Diego, que el mundo no lo inventó Felipe II, que ya existía, había vida antes de Felipe II,
Pues mira, fijaos, hay una señora que se llama María de Velasco, que es la viuda del contador mayor de Castilla de los Reyes Católicos, que era servidora y que fue una de las damas que acompañó a Catalina de Austria, la hermana de Carlos V, a Portugal. Y se acaba convirtiendo allí en su camarera mayor. Esta mujer nos ha legado un interesante patrimonio documental, esto sí que es curioso, porque efectivamente ella se carteó con el emperador, son unas cartas que además editó en su momento. Una parte, no todas, están editadas por una profesora francesa que se llama Aude Biot en el año 2000 y que están editadas en Portugal, precisamente. Y digo que es una correspondencia interesante donde ella escribe directamente al emperador, ¿de acuerdo? Y en una de las contestaciones que el emperador le da, y os pongo en situación para que veáis, estamos en el año 35, se van a ir a Túnez, necesitan el concurso de la flota portuguesa, y en uno de sus despachos, Carlos V, desde Barcelona, le dice a doña María de Velasco: entiendo lo que habéis hecho en lo de las carabelas, y apunta, que es lo que siempre hacéis en las otras cosas de nuestro servicio. Claro, a mí desde este punto de vista se me desprenden o me sugieren muchas cosas, pero ninguna es informalidad. Porque claro, insisto, ni excepcionalidad, sino todo lo contrario, ¿no? Me parece que es una persona que está haciendo lo que se espera que ella tenga que hacer en este sentido, en su puesto como camarera mayor, en su acceso a Catalina de Austria, etcétera, ¿no? Y sinceramente, aunque las cartas son interesantes de leer, porque como buena castellana vieja, porque además era originaria también de Cuéllar, pues recela de las cosas que pasan en Lisboa, pero eso no quiere decir, eso también me pasa a mí, no os voy a engañar, pero eso no quiere decir tampoco que sea una persona demasiado transnacional, desde mi punto de vista, ¿no? Pero sin embargo, entiende lo que es su servicio, yo creo que entiende lo que es el servicio, desde luego, al monarca. Insisto, bueno, pues ahí los dejo, ¿no? Simplemente y os doy paso por orden cronológico, como os he dicho, ¿no? Así que adelante. Pues empiezo yo. Muchas gracias, Sergio. Quiero aprovechar también para agradecer a la Fundación, como no, a nuestros IPs y también a Lucille por todas sus gestiones, que sé que no han sido pocas. Pero bien, entrando ya en materia, lo cierto es que cuando mis compañeras y yo nos reunimos para reflexionar en torno a esta mesa redonda, nos asaltaba un poco la duda sobre cómo hacer que nuestros temas de investigación, que pueden parecer, como tú decías, tan distintos, casaran. Pero pronto nos dimos cuenta de que compartíamos muchas más conexiones de las que al principio supimos ver. Como versa esta mesa redonda, nuestra propuesta estriba en analizar el poder más allá de su espacio natural. En este sentido, y como ya defendía Foucault, la capilaridad del poder es innegable, es decir, este hace su aparición en escenarios diferenciados. Para el caso que trato de analizar, este es la corte de Felipe III, nos encontramos ante un espacio ampliamente abordado por la historiografía. Sin embargo, nuestros protagonistas, y en mi caso más especialmente nuestras protagonistas, son bastante desconocidas. Como la pionera obra de Magdalena S. Sánchez, The Empress, The Queen and the Nun, sacó a relucir, la emperatriz María, su hija Sor Margarita de la Cruz, y la reina Margarita de Austria encabezaron una red, un grupo de poder favorecedor de los intereses imperiales en el plano hispánico, en clara oposición a los intereses y a las políticas del poderoso valido el duque de Lerma. Dicha red quedaba constituida por un grupo de actores tales como embajadores, agentes, personajes religiosos o mujeres de la nobleza. Y es en este último estadio en el que el proyecto de tesis doctoral que vengo desarrollando desde el pasado noviembre, es decir, soy muy junior, pone el foco, sin desdeñar la importancia de estos actores que he mencionado anteriormente. A grandes rasgos, podríamos afirmar que el objetivo de mi investigación consiste en insertar a la otra mitad del espacio cortesano en las dinámicas del poder de forma complementaria, que no aislada, atendiendo y analizando sus estrategias o sus escenarios de actuación. Si alrededor del monarca, como la historiografía se ha encargado de evidenciar, existían focos y actores del poder diferenciados, yo me pregunto, ¿por qué no iban a existir alrededor de Margarita de Austria y por qué no iban a tener como protagonistas a las mujeres de la nobleza que la rodeaban? Los avisos, las relaciones y la correspondencia de los embajadores, en mi caso con los que más he trabajado hasta la época, son los italianos, son una clara prueba de la importancia que se concedía a las mujeres y a su influencia en la obtención de mercedes y de favores. A tal respecto, llega el momento de hacerse la pregunta sobre qué entendemos por poder.
Si tuviese que responderla de un modo sencillo, como de hecho voy a tratar de hacer, diría que es tomar decisiones, mediar en la toma de decisiones o influir en la toma de decisiones. De ahí que tenga sentido afirmar que estas mujeres ostentaban un poder visible y, más importante, efectivo para sus coetáneos. Este podía hacerse manifiesto en mecanismos y escenarios distintos, por lo tocante a los mecanismos. Me disculpo porque voy a tratar de dar muchos ejemplos en un breve periodo de tiempo, pero, por ejemplo, podemos verlo en el establecimiento de redes transnacionales, como pueden ser con miembros de la nobleza italiana, con sus linajes de origen, porque no olvidemos que en tanto que la reina Margarita de Austria había nacido en Graz, muchas de sus damas son bávaras, italianas y demás, con personajes tales como la gran duquesa María Magdalena de Austria, que era hermana de la reina Margarita de Austria. También las vemos asegurando para sus familiares y sus clientes carreras palatinas provechosas. Las vemos también tomando el control de sus estados en ausencia de sus maridos, como puede ser encargándose de la educación de sus hijos, o, por ejemplo, en el caso de la dama favorita de la reina, María Sidonia, la vemos en torno a 1516 encargándose del abastecimiento de nieve para el estado de Barajas. Y, como no, ocupando espacios que limitaban el poder del valido en sus intentos por monopolizar los cargos de la casa de la reina Margarita. En relación a los escenarios, podemos observarlo, por ejemplo, en el plano religioso o en el plano cultural. Para el plano religioso, las vemos desplegando estrategias de promoción en espacios tales como las descalzas reales, la Encarnación, y manteniendo relaciones clientelares, porque yo las llamo así, relaciones clientelares, con miembros tales como Sor Margarita de la Cruz o la priora de la Encarnación Mariana de San José. Muchas de las hijas de estas damas ingresarán en estos conventos, y también podemos ver a muchas de estas damas sufragando fundaciones como altares para la Encarnación, como el caso de la dama favorita, que como podéis ver también es la mía, María Sidonia. Para el plano cultural podemos ver, por ejemplo, también de nuevo a María Sidonia como patrona, como mecenas del Quijote apócrifo de Valladares de Valdelomar. También las vemos, como antes comentaba Almudena, participando en representaciones teatrales y actúan como intermediarias en cuestiones diplomáticas, como es el intercambio de regalos entre unas cortes y otras. Para ilustrar esto que estoy diciendo un poco más, voy a intentar utilizar 3 casos de damas de la reina que resultan paradigmáticos. En primer lugar, la conocida Marquesa del Valle, conocida por 2 escándalos, yo me centro más bien en el segundo, que fue su expulsión de la corte en 1603. Las causas todavía son confusas, pero el argumento que más fuerza cobra es que ella tenía en su poder ciertos escritos que comprometían la figura del rey, de la reina y del valido, porque en estos escritos ella informaba a personajes cortesanos de las cortes de Toscana o de Saboya sobre asuntos bastante peliagudos. Pero lo que me interesa son las consecuencias, además de la expulsión, son la promulgación de las ordenanzas de 1603, cuyo objetivo último viene a ser limitar y evitar que estas damas se encuentren con embajadores o con agentes extranjeros. Otro caso paradigmático es María Sidonia, que es la dama favorita de la reina. En algunas fuentes llega a ser mencionado como la valida de la reina. Y algo que es importante destacar es el uso del alemán como vehículo para esta red proimperial de la que ella sin duda formaba parte. El valido en numerosas ocasiones llegó a manifestar su desaprobación al uso de esta lengua. Además, María Sidonia se niega a casarse con el candidato escogido por el poderoso valido, el segundo conde de Barajas. Sin embargo, finalmente tiene que ceder y queda apartada en la teoría de la reina Margarita. Sin embargo, aunque el valido se sale con la suya, entre 1603 y 1619, María Sidonia se convierte en una figura clave para la obtención de mercedes y de favores, primero para obtener el favor y las mercedes de la reina Margarita de Austria, y a partir de su fallecimiento en 1611 para obtener favores y mercedes de la gran duquesa de Toscana, María Magdalena, porque no olvidemos que era hermana de Margarita y que por tanto se habían criado juntas en la corte de Graz.
Y otro caso paradigmático es la condesa de Porcia. Cuando la reina fallece en octubre de 1611, al mes vemos a la condesa de Porcia escribiendo de nuevo a María Magdalena de Austria, no solo recordándole que el rey debía volver a casarse, sino que se atreve a llevar a cabo propuestas sobre cuáles podían ser las nuevas candidatas para casar con Felipe III, que, como sabemos, nunca llegó a volver a casarse. En conclusión, la Casa de la Reina Margarita ofrece nuevos planteamientos en torno a la supuesta informalidad del poder femenino. En este sentido, y también para aclararme, el ejercicio de reflexión que yo hago es que su poder se manifiesta fuera del espacio natural es evidente. Ahora bien, si hablamos de informalidad en sentido negativo, poniendo en duda su eficacia o su viabilidad del uso conceptual, desde mi punto de vista no es tan certero. Informalidad en cuanto a espacios, de acuerdo, pero informalidad en cuanto a que no es un poder real y que no obtiene resultado, lo cierto es que me reservo muchísimas dudas. Y eso es todo. Muchas gracias. ¿Pero qué fue antes, Calderón o Balbases? Calderón. Sí, pero ya ahora va todo corrido. Vale, pues nada. Muchas gracias, Emili. Y nada, antes de empezar, pues quisiera agradecer a los profesores Carmen Sanzayán y Santiago Hernández Martínez por la organización, ¿no?, del curso y por haberme dado la oportunidad, ¿no?, de ser secretaria, y a Sergio por todos sus consejos a la hora de organizarlo un poco todo. Así que os voy a hablar de Calderón y de cómo podemos entender cómo un dramaturgo podía ejercer, ¿no?, un cierto dramaturgo y capellano y hermano y congregante, como lo veremos, cómo podía ejercer un poder en la corte. O sea que Pedro Calderón, como bien se sabe, fue uno de los grandes dramaturgos, ¿no?, españoles del siglo de oro. Dio los primeros pasos en el mundo literario bajo el ministerio del conde duque de Olivares. Nombrado caballero de la Orden de Santiago en 1636, la vida del dramaturgo dio un giro completamente distinto al ser ordenado en la década de 1650. Poco después de su ordenación, ingresó en la Capilla de los Reyes Nuevos de Toledo en 1653, año en el que fue admitido también la Hermandad de Refugio de esta misma ciudad, o sea, de Toledo, y sin embargo, me parece que es importante destacar que su dinamismo en esta capilla, en la Capilla de los Reyes Nuevos de Toledo, duró poco, ya que se concedió un privilegio real para volver a Madrid. La muerte de don Luis de Haro en 1661 parece, a la luz de las investigaciones realizadas estos 2 últimos años, haber desestabilizado el equilibrio político de Pedro Calderón en la corte en ese momento, y si esta inestabilidad puso en peligro su entrada en la Capilla Real de Palacio, finalmente logró ser nombrado capellán de honor de Felipe IV en 1663. Del mismo modo, al año siguiente, su integración en la Congregación de San Pedro y en la Hermandad de Refugio, esta vez de Madrid, o sea que hubo un traslado desde Toledo hasta Madrid, le permitió consolidar rápidamente sus redes cortesanas. Aunque la muerte de Felipe IV en 1665 provocó el cierre temporal de los teatros, la regencia de Mariana de Austria, la mayoría de Carlos II y la toma de poder por don Juan de Austria no parecieron afectar directamente a Pedro Calderón, que consiguió sobrevivir a todas las recomposiciones políticas hasta su muerte, lo cual nos parece pues, realmente llamativo para la época. Si es verdad que los estudios sobre Pedro Calderón hasta ahora se enfocaron más bien en su obra teatral o en su trayectoria, pero siempre desde una perspectiva filológica, me parece importante destacar que los historiadores José Alcalá Zamora y la profesora Carmen Sanzayán, aquí presente, se imponen como pioneros en la nueva forma de concebir las aproximaciones hacia el dramaturgo, hacia Pedro Calderón de la Barca en particular, y el teatro en la corte. José Alcalá Zamora advertía con estas palabras que no se tienen que confundir las situaciones, los uniformes o los oficios con la persona, sino uno tiende a ver en Calderón al cortesano y funcionario palatino, conformista y complaciente, y al piadoso clérigo contrarreformista, divulgador entusiasta de los dogmas católicos mediante tenaz bombardeo de autos sacramentales. Siguiendo estas advertencias, que me parecen totalmente acertadas, no nos detendremos realmente a debatir sobre las ideas o los valores o las creencias, ¿no?, que Calderón pudo tener, sino que cuestionaremos más bien cómo un dramaturgo podía sobrevivir en una corte barroca,
O sea que se trata de reflexionar en torno al poder que ejerció un dramaturgo, pero también capellán, hermano y congregante en esta corte, o sea, cómo supo capitalizar la interrelación de todas estas instituciones, las capillas, las hermandades y congregaciones, entendidas como espacios estratégicos, para ejercer su poder y sacar provecho para su propia actividad teatral. O sea, qué resortes sociales logró movilizar y qué mecanismos caracterizaron este poder para que él pudiera influir en las decisiones que le favorecieron en determinados momentos, como para entrar en la capilla real. Y resulta que una de las estrategias cortesanas inherentes a su realidad social y a una proximidad duradera a los círculos poderosos fue la expansión y la consolidación de las relaciones sociales. Primero, si nos enfocamos en la capilla de los Reyes Nuevos, Pedro Calderón ingresó en 1653 sin sufrir absolutamente, según lo que tengo de archivos, ningún tipo de obstáculo para entrar. Eso es importante porque no siempre, corresponde con uno de los mitos, ¿no?, de Pedro Calderón. Pero a pesar de esto, pues no dejaba de ser una vía de acceso difícil, a la que, por ejemplo, Agustín Moreto nunca tuvo acceso por negárselo directamente al propio Felipe IV. Entre las misas que dio Pedro Calderón, la asistencia diaria al coro, al cabildo, su participación en las festividades, su elección como mayordomo de aniversario y en la comisión para estudiar los costes de fabricación e instalación del órgano de la capilla, Pedro Calderón era realmente un capellán muy comprometido y activo los primeros años de su integración. Sin embargo, en 1655 empezó a recibir privilegios reales para volver a Madrid y dedicarse a la escritura teatral, motivo por el que intervinieron directamente a favor de Calderón el marqués de Eliche y la Vía de Madrid, dirigiéndose directamente a Felipe IV. Si gozar de las rentas de la capellanía le aseguraba ingresos y donaciones en especies para mantenerse en la corte, la Merced Real era controvertida por ser contraria a las constituciones dictadas por Felipe IV en 1645. Esto llevó a los capellanes de la Capilla de los Reyes Nuevos a intentar poner fin a este privilegio varias veces, o sea, básicamente en cada recomposición política, pero resulta que tanto Mariana de Austria, durante la regencia, como Carlos II, al acceder a la mayoría de edad, le renovaron el privilegio siempre. A pesar del disgusto, ¿no?, evidente que suponía la situación para la Capilla de los Reyes Nuevos, o sea, pagar a alguien que no estaba cumpliendo con sus obligaciones, también supo aprovechar la presencia de Calderón en Madrid y en la corte, que actuó como intercesor entre la capilla y la corte en numerosas ocasiones, pues, por ejemplo, para dar las enhorabuenas a los reyes, en casos, por ejemplo, de matrimonios, o para intervenir con el fin de resolver pleitos que tenían abierto, pues, la capilla de los Reyes Nuevos. Más allá de este poder representativo que ejerció siendo embajador, ¿no?, por así decirlo, de la Capilla de los Reyes Nuevos en Madrid, ser capellán le facilitó desarrollar sus relaciones sociales, como lo demuestran las conexiones que estableció en la Capilla Real de Palacio, núcleo de sociabilidad y espacio estratégico por reunir las más altas esferas del poder. Entonces, en una coyuntura política compleja e incierta para Pedro Calderón, ya que llevaba años intentando entrar en la Capilla Real, el duque de Medina de las Torres escribió a Felipe IV para apoyar a Pedro Calderón y rogarle que don Luis Doyanguren, consejero, hablase al patriarca, patriarca que consideraba, pues, la actividad teatral del dramaturgo incompatible con su actividad sacerdotal. Y al parecer, y a pesar del poco flexible escalonamiento social, la consulta influyó en la concesión de una plaza de capellán de honor para Pedro Calderón el 20 de enero de 1663. En los mecanismos del poder que intentamos un poco desentrañar, destaca que su logro se explica por la intervención de sus apoyos cortesanos más influyentes en aquel momento, a saber, el duque de Medina de las Torres, muy amigo de su antiguo patrón, el duque de Frías, y con quien Pedro Calderón coincidió en la Hermandad de Refugio por ser ambos hermanos, además de haber desempeñado el duque de Medina de las Torres y sus herederos un papel clave en la actividad teatral palaciega. Las dificultades que enfrentó Pedro Calderón para incorporarse en la Capilla Real coincidieron justo con la prohibición del auto a las órdenes militares, y a pesar de la censura durante la minoría de Carlos II, que otorgó un nuevo aliento al teatro áureo con la apertura oficial de los teatros, se le presentó el auto sacramental con la aprobación de la Junta de Calificación en 1771, o sea, 9 años después de la censura, ¿no?, del auto.
Si nos enfocamos en este caso concreto de este auto, para entender un poco cómo se podía ejercer el poder, aunque son hipótesis, y cuestionamos los apoyos clientelares y amistosos que pudieron mover los hilos a su favor aquel año de 1671 para autorizar al auto sacramental censurado, resulta que la Junta de Calificación se componía, entre otros, de Fray Nicolás Lozano y Blas Tostado. Blas Tostado, por una parte, tomó posesión, para contextualizarlo un poco, de una plaza de predicador real, además de pertenecer a la Orden Tercera de San Francisco, de la que también formaba parte Pedro Calderón. Por su parte, en cuanto a Blas Tostado, era calificador del Santo Oficio, además de haber entrado en la Capilla Real como predicador real, pocos meses antes de ingresar en la Hermandad de Refugio de Madrid, de la que también formaba parte Calderón en ese momento. De este modo, por sus carreras respectivas, coincidieron Pedro Calderón, Blas Tostado y Nicolás Lozano en espacios e instituciones múltiples. Entonces, vincularse con valedores que tenían conexiones con el mundo de la censura y de la Inquisición en el corazón de la Capilla Real pudo favorecer la carrera teatral de Pedro Calderón a la hora de debatir y defender sus obras y promover así la representación de obras calderonianas en la corte. Y, para concluir, si se ha retratado en la historiografía un Calderón de un gran ingenio, pero rígido, severo y áspero, para volver un poco a los mitos, u otras veces de buen humor, lo cierto es que su permanencia en Palacio demuestra que manejaba como un perfecto camaleón el saber estar, decir y aparentar en la corte. Entendía totalmente los mecanismos principales de poder de un cortesano, subordinado al juego de las redes de poder e influencia, y entendía que este poder y estos mecanismos radicaban en las conexiones sociales y clientelares que uno era capaz de establecer o no en momentos decisivos para su carrera en la corte, como cortesano. Y en este sentido, ser capellán, hermano, congregante y dramaturgo en instituciones distintas concebidas como espacios promocionales interrelacionados por los actores que integraban, le otorgó un capital social indiscutible y una posición privilegiada para sobrevivir, creo, en el mundo de las letras. Gracias. Vale, buenas tardes a todos. Yo, como mis compañeras, me sumo a los agradecimientos a la Fundación, a Lucille y a los directores, que también son mis directores, por invitarme. Yo voy a cerrar un poco, aunque cronológicamente estoy prácticamente en el mismo lugar que la tesis de Lucille. Yo en mi caso estoy trabajando sobre el marquesado de los Balbases en tiempos de su tercer titular, que es Pablo Spínola Doria. Pablo Spínola Doria es el nieto del famosísimo Ambrosio Spínola, una familia, por lo tanto, de genoveses, pero que en tiempos ya de Pablo Spínola están, de alguna forma, ya están castellanizados y asentados en la política, en la corte y en las dinámicas, plenamente la política de la monarquía hispánica. Él está casado, se casó con Ana Colonna, que es la hermana de Lorenzo Onofrio, el condestable de Nápoles, una de las familias italianas, uno de los linajes italianos más destacados. Aunque el título que ha dicho Sergio es de esos primeros momentos, estaba más centrada en el individuo. Digamos que las fuentes hablan y me han llevado a plantearme una tesis más en el sentido de red familiar, porque nunca estuvo solo en ninguno de sus destinos políticos ni diplomáticos, que es la parte en la que más me estoy centrando, porque él fue embajador en 3 ocasiones y en 3 tipos, digamos, de embajadas diferentes. Por lo tanto, es, a mi parecer, a nuestro parecer, un observatorio bastante interesante de muchas prácticas y de muchos usos de la época. Fue primero embajador ordinario en Viena entre 1670 y 1677, luego embajador, primer plenipotenciario en el Congreso, en la firma del Congreso de la Paz de Nimega entre 1677 y 1678, y finalmente embajador extraordinario en París para cerrar el matrimonio entre Carlos II y María Luisa de Orleans. Entonces, en todos esos casos fue acompañado por su esposa, Ana Colonna,
y en todos esos casos, no, en 2 de esos casos, también por 2 de sus hijas y 1 de sus yernos que, por lo que he podido ir viendo, tuvieron siempre un papel muy, muy destacado en todas las cuestiones, no solamente diplomáticas, político-diplomáticas, también las cuestiones de autopromoción, que es también lo que estoy tratando en esta tesis. Entonces, para esta mesa, pensando un poco en qué podía traer a un seminario, una mesa redonda que tenía que compartir, como decía Emily, tema con mis compañeras, y también que hablaba de mitos, pues pensé en que podíamos hablar quizá de el teatro y la música como instrumentos políticos y diplomáticos a través de este caso, a través del caso de la familia de los Balbases. La investigación me lleva a defender esta idea, defender la idea de que los Balbases pueden ser un observatorio interesante de cómo el teatro y la música pues, fue al final un elemento a través del cual se generaron espacios físicos, temporales, espacios, y que el teatro y la música fueron en ocasiones en sí mismos lugares políticos en los que se estaba haciendo política. Y es algo además que me parece conveniente en este seminario porque aleja de esa idea de que quiero creer que cada vez se va diluyendo cada vez más, pero sigue presente de alguna manera en el imaginario colectivo, que es la idea de que, que los divertimentos, que la música, que el teatro eran algo que sacaban siempre al rey y a los responsables políticos de su hacer, de lo que tenían que hacer, de su obligación, y pues que no era más que eso, aunque eran divertimentos, no dejaban de serlo. Y entonces esa es un poco la idea que voy a hablar ahora a partir del caso de los Balbases. Por un lado, en primer lugar, digamos que podemos hablar de que estas representaciones musicoteatrales, estudiándolas a través de los Balbases, nos demuestran que a través de ellas se generaban, por un lado, en ocasiones sobre todo señaladas, por ejemplo, durante el cumpleaños de Mariana de Austria, que era el 22 de diciembre y siempre un acontecimiento que había que celebrar mucho y muy bien en la corte de Viena, pues ocasiones de lucimiento y de magnificencia, no solamente del promotor, que en los casos que estudio fue Balbases, sino también de aquello a lo que representaba, que era la monarquía hispánica, como embajador que era. Es el caso, por ejemplo, de la representación que él promueve. No podemos, creo, decir que no decidía todo lo que ocurría. El emperador era el que decidía qué obra se llevaba a cabo, etcétera, etcétera, pero sí que tenía capacidad de decisión y desde luego era quien ponía el dinero. En este caso se lleva a escena fineza contra fineza, acompañándola, por ejemplo, de una loa al principio, que era pues toda una apología a la Casa de Austria, y otra serie de cuestiones magníficas que podemos ver en otras muchas representaciones que él auspicia, como es el caso del secreto a voces, en este caso en Carnaval, también otro momento del año en el que había que lucirse, y sobre todo, por ejemplo, de forma muy evidente, en la fiesta que organiza a la ya reina de España, María Luisa de Orleans, después de que haya cerrado la boda. Tampoco esta cuestión del lucimiento y demás tampoco era lo que más me interesaba. Me parece mucho más interesante hablar, por ejemplo, de cómo en ocasiones estas pequeñas representaciones, pequeñas, ahora lo especifico, en este caso eran pequeñas, eran ocasiones que se pensaban desde un primer momento como espacios políticos para acercarse a ciertas personalidades que en ocasiones no estaban disponibles de otra forma, o sí lo estaban, pero no de forma tan cercana. Eso es lo que nos encontramos, por ejemplo, en la corte de Viena a los Balbases, o mejor dicho, a las mujeres de los Balbases, porque en este caso se especifica claramente que son representaciones organizadas por Ana Colonna y en las que representan son las hijas de los Balbases. Es el caso, por ejemplo, de una representación que montan con ocasión del cumpleaños de Mariana de Austria en 1673, que era una ocasión que en este año no se podía celebrar como se había celebrado anteriormente por el luto, por la muerte de la emperatriz Margarita Teresa. Todavía la corte estaba de luto, entonces no era
posible pues una representación como la de Feneza contra Fineza. En esta ocasión, como digo, en el libreto, en las fuentes, se especifica que fue una representación organizada por y para las damas y tomando como, bueno, en los aposentos de la emperatriz Madre Leonor Gonzaga Nevers, que era la madre de Leopoldo I, y que era una señora que mandaba muchísimo en la corte de Viena en aquella época, y que además tenía una especial, bueno, no lo podemos saber del todo, pero el gusto que debía tener esta mujer por la música italiana, el teatro italiano debía ser bastante notorio, y de hecho llegó a causar el enfado de Leopoldo I en una ocasión porque estaban de luto por la muerte de otra emperatriz, de la segunda, de Claudia Felicitas, en 1676, y parece ser que Leonor Gonzaga Nevers organizó pues uno de estos, no sé cómo, las representaciones de aposento que se llamaban, y eran pequeñas, estaban al margen de la ley un poco. Pero a él debió ser lo suficientemente llamativa como para enfadar a Leopoldo I. Y también me he encontrado en bastante correspondencia alusiones a que esta señora era caprichosa en cuanto a las óperas que le gustaban, las que no, etcétera, etcétera. Entonces, como iba diciendo, organizan esta representación en un momento, además, en el que, volviendo a la correspondencia, se encuentran bastantes pistas de que los Balbases tenían encargada la misión de cerrar tratos o de comentar asuntos con Leonor Gonzaga Nevers acerca de cuestiones de Mantua, que era su tierra natal. Entonces, a mí me resulta curioso, en algunos casos, como digo, tenemos confirmación, en otros no, pero parece... No sé si un espacio informal de poder, pero se ha generado una ocasión y ha sido a través de la música y en este caso. Una situación similar es que es de este mismo año, así que no me voy a entretener, pero de nuevo este mismo año encontramos en fechas cercanas a las hijas de los Balbases participando. En este caso no es una ópera que hayan patrocinado ellos, pero sí que participan las hijas junto con la archiduquesa Ana, y otras damas suyas en una representación de la obra Lo Schiavo Fortunato ovvero la Dori, una adaptación, todo esto eran adaptaciones. Igual ocurre con muchas serenatas y cantatas. Estoy hablando mucho de Viena porque es donde más hay en cuanto a óperas, pero bueno, no es el único lugar. En el Congreso de Nimega también los Balbases organizaron representaciones en su casa. Desde luego debieron ser hasta cierto punto caseras, en el sentido de que no eran actores profesionales los que estaban actuando. En cuanto a músicos tengo ya más dudas, supongo que en este caso sí que se habían traído, por lo que he estado viendo, sí que había músicos que se habían llevado con ellos, pero en cualquier caso llama la atención una de ellas, que es la representación que organizan de la ópera El Príncipe Giardinero en el 1677 para el Carnaval, y que es una ópera en la que, por las noticias, que no son fáciles de encontrar, pero se encuentran, se especifica que ha asistido hasta el nuncio en persona a ver la representación, y además se alaba el vestuario, la música, etcétera, etcétera. O sea, parece una cosa lo suficientemente llamativa como para diferenciarla, al fin y al cabo, de otras muchas que también encuentro, pero sin tanto detalle. Y bueno, luego está otra cuestión, porque en todos estos casos estoy hablando de la música y del teatro como elementos que generan espacios en los que se hace política, al margen del despacho, pero también tenemos otra cuestión que estoy ahora trabajando más, o intentándolo, y que me resulta especialmente interesante, y es en los casos en los que el propio teatro y la propia música eran lugares, eran política. Que era algo que no estaba restringido a la corte de... Bueno, sí, representaciones que tienen, pues, evidentemente, sustancia política en sí misma. Es política y diplomacia literalmente sobre el escenario. Y esto es algo que ocurre mucho en la corte de Viena en esta época, aunque no está restringido a este lugar, y que he ido encontrando en algunos casos. Por ejemplo, este es el caso de la ópera. Estas sí que son grandes representaciones de carnaval a las que acudía, tenemos que imaginarnos que acudía pues todo el mundo en la corte, todos los embajadores, todos los ministros extranjeros, todos. Y bueno, se hacían alusiones en estas óperas que se llaman óperas en clave, a asuntos que estaban ocurriendo en la corte, a situaciones reales que en muchos casos eran incómodas. Sí.
Y bueno, este primer caso no es incómodo. El primer caso del que quería hablar es la ópera Ercole, se llama el Ercole Acquistatore dell'Immortalità, que es una ópera que se representa en el 1677 con motivo del, en este caso, del cumpleaños del cumpleaños de la entonces emperatriz reinante Leonor Maddalena en Linz. Y bueno, es una ópera en la que claramente, no sé si claramente, pero se pueden encontrar analogías con la paz de Nimega que se había firmado 2 días antes, prácticamente. Por ejemplo, en esta ópera cuenta como Euristeo finalmente deja de exponer a Ercole a los peligros con los que sus rivales finalmente, digamos que le dejan disfrutar de la paz que se había ganado y, bueno, en la que siempre había salido victorioso. En definitiva, alusiones, como digo, a la paz al tratado que acaba de firmar el Imperio con Francia en la paz de Nimega. Algunos otros casos, como es muy habitual que estas óperas, también es el caso de la ópera I Pazzi Abderiti de 1675, en este caso sí que en carnaval, muy habituales en esta y en otras las analogías que se hacían a acuerdos secretos que se estaban firmando en la corte de Viena, en los que se supone no tenía que saberlo nadie, pero se sabían. En este caso, los acuerdos secretos de 1674. Y bueno, aunque es una cosa que estoy viendo ahora, pero Balbases hay una de las obras que él patrocina, de hecho esta la representan sus criados, dice en el libreto, su casa, vamos. Esta obra es El secreto a voces de Calderón de la Barca y se lleva a escena en 1672. A mí me parece que podría haber algo de esto también en cuanto a los tratados secretos que estaba firmando el Imperio con Francia en aquel entonces de forma más o menos coetánea. Porque, como digo, estas óperas eran muy habituales en la corte de Viena. En algunos casos, como en estos, tenemos más o menos que imaginar de forma muy, a mi parecer, probable que existen estas analogías, pero es que en algunos otros casos se han encontrado las claves manuscritas que se incluían en estos libretos y que se repartían solamente a algunos de los que estaban presenciando la ópera. Evidentemente, unas claves manuscritas en las que se identificaba qué personaje era qué personaje de la corte, qué personaje de la ópera era quién en la corte. Pues como digo, evidentemente podemos imaginar que quien recibía esta clave manuscrita escuchaba esa ópera de una forma diferente, aunque el resto se lo imaginaban todos, pero condicionaba el espectáculo, condicionaba totalmente. Y este es el caso, por ejemplo, esta es una ópera que está bastante trabajada, aunque por alemanes, por desgracia nuestra, pero es que no lo podemos entender, pero es más difícil. Es el caso de la ópera de la Lanterna de Diógene de 1674, porque aquí sí, en este caso sí que se encontró junto al libreto la clave manuscrita. En ella, por ejemplo, Alejandro Magno es identificado con Leopoldo I, una personificación de la prudencia, de otras buenas cualidades, etcétera, etcétera. Darío, el rey de Persia, con Luis XIV y otras muchas analogías en las que aparece también el embajador español, Balbases. Sí. Y además era una noticia, por lo visto, cada vez que pasaban estas óperas, era una noticia como bomba en que todos, especialmente los embajadores venecianos, porque chismorreaban mucho, siempre la incluían en su correspondencia, la noticia. Y en este caso, pues eso, se reporta que habían aparecido todos sobre el escenario y que en algunos casos algunos habían salido mal parados con respecto a lo que se estaba poniendo en escena, porque a veces no era agradable, a veces se ponían en escena tratos secretos, personajes espías, todo se sabía y todo se ponía ahí en escena en esa ópera. Y ya para finalizar, quería incluir una de estas alusiones, que es del embajador veneciano Francesco Michel, en la que decía, con respecto a esta ópera, no era esta, es otra, creo que es la de una de 1677, en la que decía que, con respecto a ella, decía que no había representación en la corte imperial que no insultara a sus espectadores en lugar de entretenerlos. Y también me parece interesante esta última frase para reflexionar sobre una cosa importante, que es verdad, y yo defiendo y quiero convencer a la gente de que sea así, que todas estas fiestas y representaciones
pues que es eso, que son más que diversión, que son políticas, están pasando allí cosas, no van allí a entretenerse simplemente, pero que bueno, que también es una diversión. Y de hecho el hecho de que esté este embajador diciendo que les está insultando en lugar de entretenerlos es porque también en ellas se buscaba disfrutar y entretenerse. Y eso es todo. Bien, pues perfecto. Han salido... Me vais a permitir empezar, no a preguntar ni nada, pero sí un poco a explicar el sentido de estas mesas, la riqueza que estas mesas tienen. Yo creo que eso me vais a perdonar todos los demás, que ha sido magnífico, pero... En fin, pasamos el relevo, como si estuviéramos corriendo unos 400 pisos. Decía que simplemente intervenir para poner en valor lo que estas mesas significan para Novincis en nuestros veranos analíticos, ¿vale? El año pasado simplemente se hizo una mesa igual y en este caso eran Sergio, Diego y... ¿No estaba Diego ya? Y Valentina y Cristina, los que estaban en la mesa. Y son doctores, Valentina, Cristina y Sergio son doctores, un doctor Impectre, con magníficos trabajos hechos en el seno de un grupo de investigación que se entiende fundamentalmente por su libertad. Cuando pusisteis vuestras 3 cabezas a trabajar junto con la de Sergio para hacer esta mesa, la cosa es ¿qué nos conecta? ¿Qué nos conecta? Nosotros no somos un grupo que coge un filón de un tipo de fuente y un tema y monográficamente lo explota hasta la extinción como si fuera una mina de oro. No hacemos eso. Nosotros desde el principio no tenemos muchos mandamientos, pero el fundamental es que queremos entender la monarquía hispánica y queremos explicarla. Ese es nuestro objetivo desde que el grupo existe. Y el principio fundamental es la libertad de trabajar dentro de ese marco. Y la libertad es que los doctorandos eligen, es decir, llegan, se acercan, tocan la puerta. Me gustaría hacer esto, pero no sé si eso es posible, podríamos hacerlo. Y desde Novincis se dice, se puede trabajando, se puede, no a lo loco, tenemos que ver cuáles son nuestras fuentes, qué cosas tenemos que tocar, tenemos que ver si se puede hacer, pero lo que no hacemos es torcerle el brazo a un doctorando diciendo, mira, no, ese no es el tema. A lo mejor sí que no nos ponemos a trabajar en la segunda mitad del 18, eso es un prurito para nosotros, ¿no? Pero creo que es de los pocos que tenemos. Es decir, alguien llega y dice, quiero hacer esto, y entonces lo que hacemos es, vamos a ver la posibilidad de hacerlo dentro del marco de lo que a nosotros nos interesa, que es explicar la monarquía. Explicarla, entenderla, comprenderla. Y esta mesa ha sido el ejemplo, segunda mesa, de este tipo, ha sido el ejemplo magnífico de que eso se puede hacer, de que se puede hacer en libertad y de que puede dar resultados extraordinarios, dejando a los doctorandos trabajar en libertad. La premisa fundamental es que ellos sean buenos, y esto hay que decirlo, estos son 3 proyectos de investigación magníficos, donde las doctorandas, en este caso, han delimitado sus fuentes, ¿pero qué fuentes? Es decir, ¿dónde están trabajando? Ella está hablando de Viena porque acaba de volver de Viena. En fin, aquí cada uno, ella acaba de volver de Roma. Lucille es una desplazada, está trabajando en Toledo y en Madrid, pero ella no es evidente, a pesar de que habla un español magnífico, pues no es española. Yo creo de verdad que si en algún momento alguien me tiene que decir por qué Novincis tiene que seguir, Novincis tiene que seguir por esto. Es decir, es esto lo que nos hace, yo creo que diferentes y lo que nos hace sentirnos orgullosos, de verdad. Estos proyectos de tesis, ¿no? Ellas y ellos trabajan en libertad, salen sus resultados, se entienden entre ellos, que esto lo han organizado ellos. No han preguntado nada, hacen ellos. ¿Por qué? Porque son capaces. Y eso es genial, ¿vale? Ellos, solo cuando hay un atasco, entonces llaman a la puerta. Carmen, necesito una tutoría. Vale, entonces la tutoría está siempre abierta para eso, ¿no? Pero son ellos los que lo hacen y por eso luego son
investigadores tan maduros. Es decir, son investigadores maduros que terminan sus tesis, tendrán todas las dificultades que tiene el mundo de la academia, seguro, las tendrán, pero creen en lo que hacen. Y esto de creer en lo que uno hace, esto de este es mi objetivo, yo quiero explicar que estas cosas, eso solamente lo hace alguien que está convencido del tema que ha elegido. Y no se le puede imponer un tema a nadie, ni un tipo de fuente, porque el grupo es lo que es. Pues no, el grupo es justo lo que no es, ¿vale? Es esto, es trabajar en libertad, trabajar de forma convencida, el método es fundamental, la fuente, la diversificación de la fuente sí que nos define, y la necesidad de explicarnos para explicar la monarquía. Y ya está, no quiero decir nada más, no voy a preguntar nada más, pero yo estoy muy contenta de esta mesa, estoy orgullosa y muy contenta, de verdad, de los 4, de los que estuvieron en la mesa el año pasado. Yo de verdad que creo que es la razón de ser del grupo, lo creo sinceramente, porque da resultados y me emociona, la verdad, estoy muy contenta. Vale. Cris. Puedes. No son unas preguntas, son unas reflexiones un poco al calor de todo esto. Bueno, lo primero es suscribir las palabras de Carmen, la profesora Sanzayán, sobre la importancia de los cursos de verano que reúnen gente tan, en un primer momento, que parece diversa, pero que luego nos conectamos todos por lo mismo. Yo pensaba en el caso de la que es mi prima de tesis, que es Valentina Cossack, porque, bueno, Valentina y yo, nuestros temas de tesis no pueden ser más diferentes. Valentina bueno, es la gran maestra de la Berlitz, ¿no? Y de sus redes, y bueno, pues yo soy la maestra de Jorge de Paz, que no es mi padre, es un banquero, y ambas nos encontramos en las redes de los dos personajes. Hemos hecho la tesis consultándonos mutuamente acerca de metodologías de redes en dos temas que son radicalmente diferentes. Entonces, yo creo que lo bueno que tiene Novincis es que junta metodológicamente a gente que puede parecer que estudia temas muy diferentes, pero que al final se encuentran, ¿no?, en este interés de la monarquía hispánica bueno, pues con un orgullo de metodología como el que empleamos. Luego, dar las gracias a la mesa también un poco por poner de relieve esta cuestión del poder informal, porque la verdad es que yo admito que tampoco no estoy muy conforme con este término, ¿no?, porque da la sensación de ser a lo mejor un tipo de poder un poco out of the contest, ¿no?, así como, aunque no sea así, pero que da la sensación a veces de ser un poder como de segunda, como relegado de segunda, cuando en verdad, y lo ha puesto muy claramente también Sergio al inicio, no es así, ¿vale? Creo que es un poco una forma de verlo que se ha tenido posteriormente, este tipo de poder que parecía como más en las sombras, y que realmente no es que no estuviera en las sombras, es que no estaba estudiado. Y ahora, pues, es un ejemplo clarísimo lo que están haciendo ellas de estar estudiándolo y dejar de lado un poco esa denominación, a lo mejor, de poder informal. Y luego, bueno, pues no me resisto tampoco a dar las gracias también por bueno, además estando aquí Ignacio Rodolfo, por esta cuestión de poner en valor la literatura, el teatro, la música, ¿no?, que son mucho más allá de divertimentos, porque es política pura y dura en muchas ocasiones, ¿no?, que muchas veces en las loas, en los vejámenes, se ve más estas cuestiones que incluso en las propias dedicatorias. Y estudiar la literatura, el teatro, los dramaturgos, los espacios de representación que decía Andrea, ¿no?, como esta corte de Viena en clave política, ¿no?, el valor de los espacios fuera de lo que consideramos oficial a la hora de hacer esta política, a la hora de hacer estos tratos, a la hora de relacionarse, ¿no? Pues pienso que es muy importante ponerlo en valor y estudiarlo, y que resultará, valga la redundancia, tendrá resultados muy fructíferos, como se está viendo. Ya está, muchas gracias. Sí, si queréis también, como el año pasado, entre vosotras tres hablad, o sea, exacto, es decir, que ahora pues me imagino que nosotros tenemos. Os habrá suscitado algunas cuestiones, ¿no?, entre vosotras. Y si no, yo tengo cosas, o sea, quiero decir, pero no solo de la mesa, sino no. de eso es, a toda la sesión. Ah, bueno, pues como vosotros queráis. Preguntas Fantástico. Para Almudena. ¿Tenéis cosas, verdad? Romper el hielo. Como yo soy el marciano, o sea, como os revuelvo un poco las conciencias,
¿Vamos allá? Vale. Venga. Bueno, la verdad es que ha sido una sesión creo de una riqueza enorme. Y evidentemente yo formo parte de una tradición historiográfica diferente y voy a justificarlo y voy a explicar la necesidad de compaginar estas tradiciones historiográficas, que en parte pues tenemos el Congreso de noviembre. Y creo que es feliz empezar hablando sobre el poder. Y hay cuestiones y hay formas de verlo diferentes. Creo que la historiografía en los últimos 30 años ha hecho un esfuerzo muy importante por ver cómo funciona la monarquía hispánica y por ver cómo lo que tiene el rey es un monopolio de autoridad, de capacidad de legitimar la violencia, no de ejercerla. Y eso, creo que eso lo tenemos cada vez más claro. Y eso lleva también a algo que creo que es cuestionable. Hablaba antes Andrea, y muy bien, sobre el espacio natural del poder y la política. Yo estoy pensando en el debate que mantenemos con Manuel Rivero, todo mi respeto para él, en el que él tiene un artículo que se llama La Corte, el espacio de la política. Creo que yo no sé si tendrá razón él, creo que no estoy en absoluto de acuerdo. Voy a poner un ejemplo muy francés. En un momento determinado, ahora mismo hay una exposición sobre la guerra de religión en el Museo del Ejército en París que no está mal. Es un poco Game of Thrones, pero no está mal. Es decir, volvemos a reducir la guerra de religión a una serie de banderías entre una serie de familias nobiliarias más o menos incestuosas. Es decir, ¿qué pasa en la noche de San Bartolomé? La noche de San Bartolomé es un coup de majesté que intenta dar el rey, su madre, para quitarse de en medio al liderazgo hugonote. Lo que pasa es que cuando se empiezan a matar hugonotes, el pueblo de París, armado, las milicias de París, dicen, nosotros también, porque odiamos a los hugonotes. Se les va de las manos completamente, porque el poder de la corte es inexistente en la Edad Moderna. Y eso creo que hay que decirlo en voz alta si hablamos de poder. Si hablamos de 8 millones de personas en la península ibérica, la capacidad coactiva por parte de la corte es una risa. En la península ibérica simplemente no existe. En Francia, el rey de Francia tiene sus guardias, pero cuando intenta meter en cintura la ciudad de París en 1588, día de las barricadas, la guardia francesa y escocesa tienen que retirarse de la ciudad de París porque los desbordan. Y esa es la capacidad coactiva del rey. El rey, evidentemente, si como poder llamamos capacidad de cambiar conductas, no tiene, o es limitadísimo, por no hablar de América. Es decir, a mí, vuestras magníficas investigaciones, creo que lo que nos aportan es un conocimiento. Creo que hay que hacer una diferencia que es sutil y que es infinita al mismo tiempo, entre un aporte metodológico y un aporte absoluto. Creo que hay otra historiografía que piensa que estudiar la corte es estudiar el espacio natural del poder. Creo que lo que vosotros habéis mostrado hoy, en las 5 ponencias, es que esa articulación de la toma de decisión, el poder simbólico es importante, está muy bien, tener un arcabuz es mucho más importante. Y eso hay que tenerlo muy claro. El poder es tener armas. Y se acabó. Es que la gente no se te subleve en la calle. Y se acabó. Y eso quizá en la península, eso que se lo pregunten a Santa Coloma en 1640. Ni simbolismo. Y luego también creo que hay que huir de las sobreinterpretaciones. Que los de historia cultural te digan que en un Arco del Triunfo aparecía Hércules. A la gente de la calle era un tío en pelotas. O sea, era un tío en pelota, no era Hércules. La égloga de su puta madre no les importaba en absoluta porque no lo conocían. Con todos mis respetos, Emily, ¿qué le importaba al público? A las tres que lleguemos a Ella es Andrea, yo soy Emily. Andrea, perdón, Emily. Ella, sí, eso, yo tú, soy Emily. Andrea, gracias, perdona. Os tenía esto va para ti. Sí. No, lo que quiero decir, ¿qué más da que 3 personas supieran lo que estaba pasando en el escenario? Lo importante, junto con eso, que es importante porque se van a escribir cartitas, yo te quiero, yo no te quiero, es cómo lo percibía el conjunto de la gente. Porque podemos pensar que era una panda de piraos que estaban haciendo teatro mientras que los turcos estaban juntando 150.000 soldados, que eso sí iba en serio. Por cierto, no sé si has visto la película de El sitio de Viena, que es la cosa más... que la representación de Leopoldo I es abominable, o sea, es de lo peor que se ha hecho como cine histórico. Es la de 1681, el 12 de septiembre, que es mala con avaricia. No, pero es realmente mala con avaricia, es muy, muy mala. Claro, es decir, está muy bien llegar a comprender las lógicas, y eso los de arte lo llegan a hacer, o sea, saber si Argensola quería significar al representar el pie izquierdo girado así, pero ¿a quién le importaba? O sea, no, pero en serio, ¿a quién le importaba? Y es que es una... Porque claro, dependiendo de a quién le importe,
veremos cómo circula el poder. Porque si el poder es cambiar conductas, ¿a cuánta gente podemos cambiarle la conducta? ¿Cómo intervenimos? ¿Cómo no intervenimos? Que evidentemente lo que estáis haciendo, quiero decir, es muy interesante, muy interesante, en el sentido de que se producen claves, pero lo interesante es comprender que esas claves que se producen en la alta escala también se están produciendo a otras escalas. Que se está produciendo en la Corte también se está produciendo en Cuenca, porque si no fuera porque los campesinos de Cuenca pagan impuestos, no existiría la Corte. Y eso hay que tenerlo muy claro. Y el poder está en todos sitios. Antes decía Emily, perdón, que te confundía. No, miento como un bellaco. ¿Dónde estaba? Sí, cuando hablabas del espacio natural del poder y que había otro espacio. Claro, pero ¿cuál es la concepción de cómo se consiguen las cosas en la Edad Moderna? Pues la concepción es las bodas de Caná. Las bodas de Caná hay un proceso de derecho en el que tiene, según la temporalidad soteriológica, Cristo tiene que hacer milagros en un momento determinado y todavía no toca. Pero su madre, y ahora voy contigo, Almudena, pero su madre le dice, no tienen vino. Eso es un acto de gracia. Es decir, que las mujeres y que la mujer en la Corte intervengan. Es que lo que tenemos, creo que poner un énfasis es que el espacio natural no son los consejos. Los consejos es uno de los múltiples espacios a través de los que se define una dominación que es muchas cosas, que es jurídica, pero que no solo es jurídica. Ese es el triunfo de la monarquía al final de la Edad Media, pero por supuesto que sí, que es la capitalización religiosa. O sea que, vamos a ver, y claro, yo voy a hacer un pequeño seguimiento de lo maravilloso que hemos oído esta tarde. Almudena, a mí me ha faltado una cosa en tu comunicación, Almudena, lo que hacemos hace 1000 años, que es la Virgen María. Es decir, ¿qué representación más femenina a la hora de mostrar la jerarquía y la evolución de la jerarquía en la concepción escurialense? ¿Qué virgen aparece? ¿Cuándo esa virgen es reemplazada por otra virgen? Y evidentemente te estoy hablando de la Inmaculada Concepción, que es una de mis debilidades absolutas. Y, por ejemplo, ¿cuándo empiezan a aparecer más libros de mujeres en la biblioteca? ¿Cuándo empiezan a aparecer libros de Santa Teresa? Porque si hay alguien que tenga poder a finales del siglo XVI es Teresa de Jesús. O sea, ahí sí que no, eso no lo negocio. Claro, porque si te fijas, esa definición de la monarquía a través de santas, de mártires, de tener los ojos de Santa Lucía, la reliquia de quien haga falta, a fin de cuentas es absolutamente central. Es absolutamente central en qué es el poder y cuál es la posición del rey. O sea, evidentemente el centro del Escorial es la hostia consagrada en el sagrario. Para eso está donde tiene que estar. No hay otro. Pero cómo llegar mediante la intercesión, creo que es significativo el tipo de cambios y el tipo de elementos. Eso es lo que a mí me gustaría, como dices, que creo que completaría muchísimo de bien tu magnífica exposición, que es espectacular. Los napolitanos y los españoles. Yo me permitiría pedirte, en una cosa verdaderamente extraordinaria, muy buena exposición, la experiencia imperial de los napolitanos. Quiero decir, los napolitanos que han estado en la guarnición de París, de eso sí, es un regimiento dentro de la guarnición de París, si lo español llega a través de la influencia indirecta del virrey, los cortesanos, la llegada de libros, o si es la propia circulación de los napolitanos los que perciben una cultura de la monarquía, no de España, sino de la monarquía en sí. Porque también es recíproco. Tú dímelo a mí que viniendo de Murcia, el principal murciano de toda la historia, aparte del bueno de José Moñino, que evidentemente con ese nombre es lógico que se cambiara de Florida Blanca, o sea, Salcillo es napolitano, bueno, o sea, Nicolás Salcillo es napolitano, su padre, o sea, no se entiende Murcia sin Nápoles, ni más ni menos, con lo cual efectivamente hay un nivel de compatibilidad absolutamente enorme, lo cual nos mostraría una cosa, que va en sentido absoluto de lo que tú has dicho, que Nápoles no es un espacio receptor, no es un punto de llegada, no es un ámbito colonial, sino es un ámbito proactivo de construir una cultura imperial que evidentemente tiene su declinación distinta dependiendo de cada territorio y de cada característica. Pero sí que ver también a los napolitanos como protagonistas de esa producción de cultura imperial. La mesa de esta tarde, que me ha parecido brillantísima, aparte de bueno, las reflexiones de Sergio, que van un poco en ese sentido, esa la reflexión sobre qué es el poder se está desarrollando y se está desarrollando con mucha fuerza desde la historia del derecho, desde la historia de la violencia. Mi deseo,
o mejor dicho, mi reflexión sobre que creo que desde una perspectiva distinta de lo que trabajamos sobre la aldea y no sobre la corte, es que insistir en que la riqueza de lo que vosotros estáis produciendo no se agota en la corte. No se agota en la corte, sino que se puede aplicar a otros espacios y que hay un espacio de diálogo con otras historiografías mucho más interesante, porque si como nos decía Émilie, la definición de la toma de decisión política corresponde a muchos agentes que no tienen en principio reconocido ese espacio, digámoslo así, eso también pasa con un corregidor. Y eso también, bueno, evidentemente con un virrey, pero eso pasa con cualquier persona. Lo mostraba esta mañana Sergio en sus puras viejas, o sea, solo mujeres, puras viejas en mexicano es solo mujeres, no quiere decir otra cosa. Es decir, lo que estáis descubriendo, lo que estáis construyendo, no es un conocimiento específico, es una metodología genérica. Y creo que eso es mucho más rico. Es por lo que te quiero decir, o sea, el que yo ponga énfasis en esto es mucho más rico. No me equivoco con Lucille, evidentemente, Lucille. Claro, a la hora de participar y de progresar, hay que trazar redes. Y hay que trazar protectores. Obviamente esos protectores tampoco son estables. Y obviamente creo que es muy interesante pensar ya no solo el beneficio que saca don Pedro de que lo vayan nombrando, sino el beneficio que saca la gente que le apoya. Porque si tú apoyas a un poeta que luego resulta ser una cosa lamentable, no vas a progresar con el rey. Es decir, apoyar una carrera no es solo un acto de patronazgo, también es un acto de autopromoción. Y eso que vemos efectivamente en la corte son apuestas que pueden salir bien o que pueden salir mal. Pensemos en la corte de Luis XIV, la situación completamente abominable de los padres colocándole a sus hijas de 15 años a ver si el rey se lía con alguna de ellas. Y todos los padres colocando a las hijas delante. Con los poetas es lo mismo. O sea, a ver si triunfa el poeta, triunfa el que ha colocado al poeta, ¿no? Estamos hablando de espacios y de acumulación de expectativas y de lucha de expectativas. La cuestión es si promociona Pedro Calderón de la Barca, ¿quién no promociona? Y eso creo que insisto, eso que vemos en la corte lo vemos también en otros ámbitos. Andrea, también creo que junto con lo que estaba diciendo, que es extremadamente interesante, o sea, el comprender la lógica interna, de nuevo la lógica competitiva creo que es importante. Es decir, si el embajador español consigue colocar su obra de teatro y ¿qué consigue? Ser el centro de atención de la corte. Da igual lo que diga la obra de teatro, es el que crea el gusto. Y sobre todo que lo cree él, es que no lo crea otro. Es decir, a fin de cuentas, y creo que Sergio nos lo esbozaba muy bien al principio, el poder por definición es competición. Es competición y es competición que puede ser descarnada. En consecuencia, las tomas de posición, el que tu obra de teatro la comenten los embajadores, que era algo así como la NECA, ¿no? O sea, que hacían muchos papeles pero no servía para nada. Los embajadores venecianos genera fuentes, pero genera que ese es el centro de atención. ¿Cuál es la pregunta? Si están fracasando otros embajadores. La Corte de Londres lo sabemos bien. El embajador español y el francés se pasan el día matándose en la calle. En alguna ocasión, literalmente. Sí. El que te quiten el protagonismo te muestra que ocupar el espacio público, en este caso con toda la reserva del término espacio público, te da un poder. ¿Cuál es? El ser el referente. Y ese liderazgo en la producción cultural, se entienda o no se entienda lo que están diciendo, es casi tan importante como el propio contenido. Me permitiría recomendarte que también consideres eso. Aparte de que lo que has hecho es verdaderamente espectacular. Entonces, pues felicitaros a todos, siempre de la alternativa de que yo trabajo sobre el otro ámbito, de la gente con arcabuces, que se meten el dedo en la oreja, es decir, esa gente como menos glamurosa. Pero que lo que creo es que en términos epistemológicos y en términos metodológicos, las aportaciones que podéis hacer van mucho más allá de lo que en principio pudiera parecerse. Y creo que esa es la riqueza básica de ese trabajo. Y eso es lo que da la libertad de investigación. Yo también quiero preguntar cosas a ellos, pero sí, queréis que contesten ahora, yo creo, sí, ¿no? Porque ¿no? luego pasamos a a lo mejor otra ronda de preguntas. Bueno, si tenéis algo que decir. Si no, yo sí tengo algo que decir. Pero vamos, ¿no tenéis nada que decir? ¿Por qué orden? Yo soy muy breve, ¿no? ¿Tú eres muy breve? Sí, no sé. Cronológico inverso, perdón. Ay, otra vez. No, tú habla, yo te lo pongo.
Nada, simplemente muchas gracias por todos los comentarios que tengo muy en cuenta y que me parecen además tremendamente sugerentes. Podría, pero no. Pero como me lo creo. No, en serio, muchas gracias. Y sí, desde luego está ahí. Cuando uno promociona, el otro no lo está haciendo. Y concretamente, hablando de las obras de Viena, en mi caso está muy claro quién deja de estar allí cuando empieza Balbases que no es tampoco de repente, o sea, Balbases no llega y de repente se pone con una producción músico-teatral bestial. De hecho, obviamente el cumpleaños de Mariana de Austria era una ocasión reservada a los embajadores españoles, eso allí no entraba mucha discusión, pero el carnaval era encarnizado a veces, así que sí, simplemente era eso. En mi caso también te agradezco mucho el comentario, lo tengo muy en cuenta y quizá no me haya explicado bien cuando utilizo el término espacio natural, más bien quería, hablando de mitos, romper ese mito del espacio natural y quizá por las prisas no he aclarado lo suficiente que mi objetivo era poner en duda ese mito. La culpa la tienen los historiadores de las instituciones, que es una peste. Bueno, hombre, había cosas buenas, ¿no? Como historia de las instituciones sí, pero pensar que eso es todo, ¿no? Sí, claro. Es que es excluyente, claro, que las formulaciones es excluyente y además sirve... Sí. No, era solo una postilla, digo que en esas formulaciones es excluyente el resto de poderes. Es decir, por eso el término informal, ¿no? Que no nos gusta a ninguno y estamos todos en contra, pero es que alguien ha dicho que el formal... Estamos en contra aquí. Que es en nuestro espacio de libertad. No, quiero decir en el espacio de libertad que construimos todos los veranos. Pero es verdad que nos hacen creer que todo lo que no pasa en un consejo o todo lo que no se ratifica en una reunión en Cortes o todo lo que no es un decreto real o una cédula real, todo lo que no hace un hombre. No es poder, eso es poder formal. Y todo lo demás ya entra dentro de esa caja o cajón desastre, lo que queramos que es lo informal, y el problema es cómo definimos eso. Es decir, siempre tenemos un problema siempre pues de definición. Yo sobre eso, ¿no? Porque el término está extendido. Si me permitís decir una cosa... Sí, pero está extendido y retomo con lo que yo hablaba esta mañana porque yo considero que eso, que es la conclusión a la que yo llego, pues hay un tipo de investigador y un tipo de historiador que lo que le resuelve es un debate que tendría que tener consigo mismo, como los que tenemos todos, y que es mucho más fácil si tú coges un cajón desastre, que es maleable, que tú lo puedes adaptar a tu realidad y donde más o menos tu interlocutor y tu lector pues entienden de lo que estás hablando, pero claro, el problema es que no hay una reflexión, que es lo que yo intento hacer en algún congreso, que también se ha quedado grabado, o sea que lo podéis ver, donde he salido muy mal parado, pero ¿por qué? Pero esto es que lo expreso fácilmente, porque es verdad que yo en eso tengo más distancia con Lucille y con Andrea, porque ellas trabajan otra cuestión, pero a mí me parece que es que la cuestión del poder informal es de lo peor que hay contra las mujeres. ¿Por qué? Yo creo que la clave la ha dado JJ cuando hablaba de la cuestión del reconocimiento, pero ¿quién es quien no le da reconocimiento a ese poder? ¿Ellos o nosotros? Porque, por ejemplo, por ejemplo, ha dicho Emily una cuestión interesante, que es esto, ¿no? La referencia de la valía de la reina. Claro, es que da la casualidad de que esto, pues que como sabéis, ha sido un tema polémico y que hay quien lo interpreta o lo quiere interpretar pues como quiere o como puede, pero desde luego esto no es una cosa nueva. Es decir, en las memorias de Enrique de Guzmán, un canallita del siglo XVI magnífico, que tiene un libro muy, muy, muy interesante de leer, pues en una de sus cartas él dice con cierta deshonra, pero yo insisto, creo que con bastante normalidad, que Leonor de Castro es la Cobos de la emperatriz. Pero lo está diciendo porque la quiere decir que se está entrometiendo, ¿no? Lo que está diciendo es que hace lo mismo que Cobos, es decir, que priva. Pero no está, pero el texto, es decir, que es yo no conozco el contexto de la frase de lo de la valía de la reina, pero me imagino que es una cuestión que tiene que ver, insisto, con lo que os decía de María de Blasco, o sea, que tiene que ver con una cosa precisamente de reconocimiento, es decir, de normalidad.
Entonces, ¿quién es quien no le está dando ese reconocimiento a esos espacios o a ese poder, que es poder? Yo creo que somos nosotros. Y en el caso de lo de las mujeres, es que para mí es flagrante, porque lo que yo no puedo entender es una persona, que las hay y muchas, que se dicen que están en lógicas de género, en lógicas de una historia reivindicativa, y están utilizando la idea del poder informal. Claro, pero es que eso es un oxímoron, es una contradicción en los términos, porque entonces estamos demonizando, como decía Cris, convirtiendo ese poder en un poder de segunda, ¿no? Cuando tenemos instrumentos que son mucho más interesantes. Es que, claro, a mí, por ejemplo, cuando se habla de una reina, que es lo que a mí me toca, ¿no? Y decir que una reina tiene poder informal, o sea, es que a mí me, como se dice ahora vulgarmente, es que me estalla la cabeza, me quedo muñeco, o sea, porque dices, bueno, o sea, es decir, si una reina lo que tiene es un poder informal, entonces todos los poderes son informales, ¿no? Claro. Es decir, ¿dónde quedan los elementos propios de la regionalidad, ¿no? Y esto, yo creo que en el caso, y es para mí lo que es interesantísimo de lo que hacen en Agenart, es que precisamente lo que estás viendo, es decir, es que, pues eso, insisto, una plena inserción al 100%, por tanto, sí que hay un poder que es reconocido y, por tanto, yo nunca hablaría de ese poder informal, porque además, y esto es lo último que digo, pero eso también creo que sirve para lo de los embajadores y demás, está el poder de la doble cara que tiene el poder informal, que es la influencia, que es otra de mis fetiches y de las palabras que yo odio y que intentaré buscar en la tesis y eliminarla de donde la haya usado, porque normalmente en castellano yo así lo interpreto, no sé si es también una tara mía, pero yo creo que tiene una carga bastante peyorativa. O sea, tú cuando hablas de una persona que tiene influencia, no lo dices de forma positiva. O sea, estás interpretando que hay una persona que tiene ese poder del que yo os hablaba, que es un poder reconocido, legítimo, que es un poder político, que es un poder oficial, y que después hay otras personas que le están influenciando. Es decir, que es una cosa que se acerca a nuestra manera de entender el poder contemporáneo y, por tanto, que está peligrosamente cerca de los elementos de corrupción, de tráfico de influencias, etcétera. Es decir, es que no está en el lado positivo de los conceptos, está en el lado negativo. Entonces, por ejemplo, a mí, todo lo que tenga que ver con decir que las damas tienen influencia, es que parece que, o sea, a mí me evoca todo el rato, yo cuando leo este tipo de cuestiones, es que me está evocando una especie como de si fuera un gallinero en el que, es que no es esto. Es que sabemos que no es esto. Si me puedo permitir, en términos teológicos, en el mundo católico, es el poder de intercesión que tienen los santos y que tiene la Virgen. Y nadie tiene más poder de intercesión que la Virgen María, que cambia la temporalidad del Cristo. En la boda de Caná, es poder de intercesión. Sí. Y las cosas tienen su definición claramente, que evidentemente el poder de intercesión no es la capacidad de hacer las cosas, porque el poder solo es de Dios, todo el poder es de Dios, el derecho solo es de Dios y la gracia solo es de Dios, pero es decir, del rey. Pero la capacidad de intercesión es una capacidad jurídica. En el mundo protestante, que son unos bárbaros, no. Pero en el mundo católico es estructural al sistema. Para eso hicieron el Concilio de Trento. Si es que no hay que irse muy lejos. Claro. Y al final, ¿qué es lo que yo digo? ¿Qué tiene que ver todo lo que hemos visto hoy aquí, sobre todo? Pues que todo tiene que ver con las mercedes. Es que al final volvemos a la economía de la merced y a la gracia. Es que todo tiene que ver con la gracia. Es que se nos olvida el para qué de las cosas. Le damos también ese sistema de sentido común del que ya hablo hasta mañana, ¿no? Entonces ahora parece que es de sentido común pues pedir ciertas cosas. Hemos naturalizado una serie de formas del antiguo régimen, pero se nos olvida que lo que se está buscando es la merced y que la merced necesita de una consecución. Es decir, tiene que haber conseguidores. O sea, es que al final... Pero si me puedo permitir interrumpirte, dado que estamos en diálogo amistoso. Claro, pero ahondando en lo que estamos comentando, sí hay una capacidad dentro del, digamos, de la cosmovisión, vaya palabra, dentro de cómo pensaban las cosas aquella gente, hay una cosa que es el poder de intercesión legítimo. Claro. Y hay una capacidad de ¿cómo decir? Influencia que no es legítima. Y eso sí que hay que identificarlo. ¿Qué es legítimo? Que una reina intervenga es legítima, que un amante intervenga, no, como la puta de Burgos, y perdón por referirme, pero es lo que le decían al amante de Felipe II, es cierto, lo que tiene en su casa ya es lo de Burgos, le llaman así. Hay formas de intervenir en la voluntad del rey o de los gobernantes que es legítima y otra que no es legítima. Y creo que eso sí abre un espacio de discusión y de reflexión muy potente. Vale, gracias. Bueno, pues primero muchas gracias por su pregunta y por sus comentarios. Y, a ver, creo que el punto fuerte de Calderón, a pesar de todas las recomposiciones políticas, fue realmente la capacidad de tejer redes muy heterogéneas. O sea, por ejemplo, aunque el marqués de Liche pues, fue un colaborador muy íntimo de Calderón y mecena, por ejemplo, de Calderón, pues en el momento en el que él sufrió un alejamiento de la corte, Calderón no lo sufrió directamente como dramaturgo, entonces él tenía como la capacidad de relacionarse con muchas personas muy heterogéneas
Y es también lo que intentó demostrar a través de su ingreso en la Capilla Real, porque ahí pudo conectar con muchos predicadores reales que a través de sus sermones pues, expresaban opiniones políticas muy diferentes. Por ejemplo, estaba en contacto con Juan Ignacio Castroverde, que era jesuita, que era uno de los apoyos de María de Austria, por ejemplo, pero también con otros agentes como Pedro Rodríguez de Monforte, que además fue testamentario, ¿no?, de Calderón y que llegó a tener cargos muy importantes en la Capilla Real, como cura de palacio, etc. Y que él, o sea, tuvo una ascensión social discontinua también hasta su muerte, o personajes que se opusieron al poder de don Juan de Austria. O sea, realmente se vinculó con muchos personajes muy distintos, con opiniones políticas muy diferentes. Y para contestar a su pregunta acerca de qué obtenían a lo mejor los que apoyaban, ¿no?, a Calderón como dramaturgo, pues creo que básicamente visibilidad social, en el sentido de que, pues, por ejemplo, cuando el Marqués de Astorga financia o costeó Fieras Femina Amor con el Marqués de Liche en 1671-72, es verdad que le valió pues, porque surgieron, o sea, oposiciones, ¿no?, porque surgieron controversias, pasquines, etcétera, pero al final lo que estaba consiguiendo era visibilidad a pesar de todo, porque, o sea, me parece que era más importante que estuvieran hablando de alguien para bien o para mal que no hablando, ¿no?, de esta persona, ¿no?, que si no se quedaba como muerta, ¿no?, en la corte en ese sentido, ¿no?, una muerta social. Y nada, y más allá de esto también me interesa mucho ver cómo, o sea, no simplemente quién apoyaba a Calderón, sino también quién apoyaba a Calderón como dramaturgo, como capellán. Por ejemplo, toda la red que él teje en la capilla de San Salvador, que hereda de su abuela, Inés de Riaño. Y él también permite a ciertos personajes, por ejemplo, o incluso a linajes, como el linaje de Madrigal, pues insertarse en la corte a través de la Capilla de Dolores Nuevos, por ejemplo. Y nada, solamente decir esto, ¿no?, de que es verdad que por una parte él recibe apoyos, pero por otra parte también permite a otras personas integrar la corte y mantenerse ahí. Y nada. Gracias. El caso de Calderón, de todas las tesis podría decir cosas extraordinarias, pero el caso de Lucille ha sido muy valiente, eligiendo un tema que sistemáticamente, cuando tocan a la puerta los alumnos, yo ofrecía, ¿no?, como una posibilidad de investigación, que es explicar la supervivencia de un dramaturgo que es básico en la historia del siglo de oro. Porque Calderón tiene una vida larga, es un señor que vive 81 años y que con los avatares extraordinarios que existieron en la corte de la segunda mitad del siglo XVII, es decir, en los años de Felipe IV, pero sobre todo durante el reinado de Carlos II, donde siempre se habla de la lucha de facciones y todo lo demás, los personajes, los ministros, las gentes van cayendo a su alrededor y Calderón sobrevive en esa corte, ¿vale? Sobrevive haciendo una obra que luego todos hemos juzgado excelsa, pero sobrevive como cortesano. Y sabiendo todo lo que sabemos ya sobre su literatura, y podremos saber más sobre Autosacramentales, sobre la obra palaciega, sobre todo lo que escribe, lo que no sabemos es sus resortes de supervivencia cortesana. Entonces, cada vez que algún alumno preguntaba, no, es que eso es difícil, no es que, claro, las fuentes están muy diversificadas, no es que habrá fuentes para eso, no, las hay seguro, hay que ir a tal, pues es que eso es muy difícil. Y Lucille dijo, a mí eso me apasiona y voy a seguir la pista de esas fuentes para conseguir entenderlo, ¿no? Entonces, esto que ella cuenta fácilmente, lo de, la familia Riaño, el que tiene una relación con el Marqués de Liche muy clara, el que previamente había sido también, le había protegido Luis de Haro, el que le había ido protegiendo gente a lo largo de su vida, y él no caía cuando caían sus protectores. Eso, el conseguir explicar eso, para entender cómo fue la vida de corte en la época de Carlos II, a mí me parece sustancial. Y entonces, eso es lo que nos ha explicado, está en el trance de explicarnos eso. Y no es fácil, te aseguro que no es fácil, porque las fuentes para saberlo están, aparte de en Palacio, que todo el mundo piensa en Palacio, bueno, pues no, en Palacio no, hay que irse, en Palacio están, pero hay que irse a Toledo, hay que irse al archivo de la Capilla de los Reyes Nuevos, hay que irse a la Hermandad del Refugio, hay que
ir a sitios donde se supone que las fuentes estaban, pero nadie metía la nariz, porque eran complicadas y difíciles. Difíciles para interpretar y difíciles incluso socialmente. Es decir, tengo que conseguir que alguien me abra la puerta de la Hermandad del Refugio para que ese archivo yo lo pueda ver. Lo he hecho sola, porque es así. Sí, bueno, ¿para qué estamos los directores? Para que cuando solos no se puede, los directores ayudemos. Pero esto ella lo ha hecho sola, ¿no? Es decir, un poco lo que están haciendo todas en este sentido, ¿no? Y entonces yo creo sustancial en explicar cómo un cortesano de las características de Calderón, que nos interesan transversalmente, porque es un gran dramaturgo, porque es tantas cosas, sobrevive en un mundo de corte, como la corte de la época de Carlos II, que es una corte inestable, llena de banderías, donde unos caen y caen definitivamente. Ella lo ha dicho soterradamente, pero ha dicho, bueno, esto Moreto nunca lo consiguió. Bueno, es que en la época, Moreto es un personaje, ¿eh? Y Moreto lo intenta y no lo consigue. Es así. Tú sabes mucho de quién es Moreto, ¿vale? O sea, lo intenta, lo consigue, lo procura. Bueno, Antonio de Solís, en su tipo de relación, pues consigue cosas, consigue nada menos que ser cronista de Indias, que era lo que siempre Lope de Vega quiso y nunca logró, siendo todo lo importante que era y demás. Entonces, de verdad, entender esos entresijos, es verdad, de la corte barroca, lo que queráis, pero yo creo que eso sí explica resortes de poder, sí lo creo, ¿vale? Entonces, por eso creo sustancial este tipo de investigación. Pero yo tengo preguntas para Ignacio, tengo preguntas para mucha gente, pero supongo que otros también, entonces no quiero monopolizar bueno, pasamos el... Era simplemente, bueno, daros la enhorabuena por la mesa, porque ha sido un broche brillantísimo esta sesión de la tarde. Insistir un poco también en lo que ha dicho Carmen, la implicación de los jóvenes doctorandos en todas las actividades que hace Novincis, ya no solamente son los cursos de verano, si son todos los seminarios o congresos internacionales que hacemos, la manera que tienen de involucrarse, la honestidad, el esfuerzo, la capacidad de iniciativa, que también ha sido señalado. Bueno, evidentemente, lo más interesante, lo más enriquecedor en este caso para mí, entiendo que para todos, es la oportunidad que tenemos de acompañarles en este viaje, que es fascinante, porque al final, lo digo desde mi punto de vista personal y entiendo que es compartido, al final acabamos sabiendo y aprendiendo de vosotros. Entonces, bueno, para mí es una experiencia fantástica este seminario y todos los que hemos hecho al calor de Novincis y el sentido y el espíritu que tiene este grupo de investigación, que no voy a decir que es modélico, porque además este tipo de términos me chirría, pero es una forma de trabajar enriquecedora y fascinante. Y al hilo de las intervenciones de los cuatro, porque también incluye a Sergio, me gustaría simplemente introducir el elemento de claro, el concepto de poder informal, ya lo hemos debatido, hay que llamarlo de alguna manera, tampoco me convence mucho, o el término en femenino, el término agencia, todo esto es complicado, ¿no? ¿Cómo categorizamos, por ejemplo, la influencia que tienen las mujeres del ámbito religioso? Luisa de la Ascensión, la monja de Carrión, o Sor María de Greda. ¿Qué capacidad tienen para influir? Lo más interesante, por ejemplo, y en esto durante el seminario sí lo hemos puesto de manifiesto, la importancia que tiene cruzar las fuentes, no utilizar solamente una fuente como pueda ser un corpus epistolar o un conjunto de fuentes. En el caso, por ejemplo, de Sor Juan, me sale lo de Sor Juana Inés de la Cruz, pero no es Sor María de Jesús de Agreda. Una de las cosas interesantes, pero yo no sé si se ha trabajado al respecto, yo lo he leído hace poco porque me surgió la oportunidad de leer de un lado la correspondencia que Sor María mantiene con el rey y la que Sor María mantiene con la familia Borja, que son, digamos, que los antagonistas de Haro, el clan dirigente en esos momentos en la corte de Felipe IV. Y es interesante ver cómo la propia Sor María es consciente de la limitada influencia que tiene sobre el rey. Esto no sé si se ha trabajado o no, porque efectivamente ya se sincera con los Borja y dice que todo lo que le dice al rey que haga, no lo hace. Encima tiene sus
sus agentes o sus espías en palacio para saber si el rey ha vuelto a caer en sus pecados de concupiscencia, de los que sistemáticamente se está dando golpes de pecho en su correspondencia con ella, y entiende que el rey prácticamente no sigue ninguno de sus consejos, ¿no? Esto es un ejemplo de cómo, cruzando las fuentes, uno puede darse cuenta hasta qué punto esa influencia es o no real. Porque la influencia, ¿qué es? La capacidad para poder decidir cambiar las cosas, ¿no? ¿Hasta qué punto? Claro, exactamente. Entonces, este debate es tan interesante que daría juego para un seminario específico sobre esto, ¿no? Formas, usos, modelos, no sé si espacios, prácticas que son comunes, ¿no? Y bueno, yo no sé si se agota ya el debate en torno a esto, pero sí me gustaría dar un poco de protagonismo a los ponentes que han inaugurado la sesión de la tarde. Tendría muchas preguntas para los dos, pero creo que los dos aunque Ignacio ha insistido en que formalmente su ponencia no estaba vinculada a los mitos, pero en el fondo has ofrecido nuevas miradas sobre realidades conocidas hasta cierto punto a partir de tu conocimiento sistemático de unas fuentes extraordinarias como son las fuentes notariales. Ayer hablaba el profesor Andújar, bueno, yo señalé su libro El Atila de Madrid, que ha trabajado fundamentalmente sobre fuentes de protocolo, que son excepcionales, ¿no? Entonces, la riqueza que tienen estos inventarios y la capacidad que te permite de ir más allá, ¿no? Me han llamado la atención cuestiones, por ejemplo, como que tengan retratos y que hablen de retratos del rey de España. Teóricamente debería ser el rey, sin categorizar absolutamente. En los inventarios españoles aparece el retrato de el rey Felipe II, nuestro señor, pero no rey de España. Parece redundar en la idea de dominación española. No es una monarquía compuesta. ¿Cómo interpretamos eso, no? O sea, me llama la atención, ¿no? Bueno, esta es una de las cuestiones sobre las que quería llamar la atención, pero simplemente es una cosa anecdótica. Y en el caso del proyecto que habéis puesto en marcha, que es un proyecto muy interesante, y aquí lo vinculo un poco a la idea que tienen estos seminarios también de llevar la historia que se hace en la universidad y en el mundo académico, una historia seria, rigurosa, a un público interesado, pero que quizá no está familiarizado con el método histórico, el método científico que nosotros aplicamos, y con una idea que escuché, no sé si fue en una entrevista o en una entrevista de prensa a John Eliot, que quizá es el gran inspirador de estos seminarios de discusión, donde hay espacio para los senior y para los junior, porque no se entendería un seminario de discusión si ellos no estuvieran. Y hacía una reflexión interesante sobre no se puede ser historiador si no se es accesible. Y accesible, entiendo, con ese término, es la capacidad de poder mostrar al que no sabe, quizá esto suene un poco extraño y poco raro, un poco una demasía, lo que realmente hacemos, porque si no somos capaces de explicarlo, no van a entender a qué nos dedicamos. Al final vamos a parecer extraterrestres, frikis, que nos dedicamos a cosas que la gente realmente no entiende. Y esto también lo relaciono con tu propia conferencia, ¿no? Claro. Entonces, uno de los caminos interesantes de los que hemos hablado muchas veces en los seminarios es si hemos o no renunciado a la capacidad para poder ocupar esos espacios que sistemáticamente han ido ocupando otros, fundamentalmente periodistas. Y hoy se ha visto aquí el top ventas, casi todos, ninguno tiene una formación de historiador. Pero esto se repite sistemáticamente. Es decir, vas a un stand de una librería, es España en 100 tweets. Historia de España en 100 tweets, o cosas de esa. Lo de la historia pestosa de España, el reinado pestoso me parece un poco tipo con Costrina, pero es más de lo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que aquí se ha expuesto un modelo, no sé si un modelo, pero una forma de trabajar interesante, que es llevar a cabo un documental. Son 18 minutos. Yo no he visto el número de visibilizaciones que hay en YouTube, no lo sé, porque tampoco eso es puede ser que alguien entre, vea que no le interesa y se acabó, ¿no? Pero creo que es una iniciativa muy loable, muy interesante. No sé hasta qué punto nosotros los historiadores, no los historiadores del arte, no voy a hablar de especies segregadas, que no lo es, pero nos iría quizá muy bien y mejor si pudiéramos colaborar más entre sí. Digamos que esto de la interdisciplinariedad está sobrevalorado, pero creo que es necesario. Y yo creo que es una iniciativa extraordinaria que podía ser perfectamente extendida a ámbitos o a proyectos que al final son los que acaban financiando este tipo de iniciativas propiamente de historia.
Entonces, yo os doy la enhorabuena, yo lo vi en su momento y me pareció una iniciativa absolutamente interesante que quizá podríamos llegar a utilizar o emplear o pensar. Porque efectivamente al final acabamos moviéndonos en una especie de nicho muy cerrado, donde nuestra capacidad para poder trascender lo que hacemos es muy limitada, y esto ya se ha hablado anteriormente, y quizá este formato pueda ser una buena opción. No creo que esto sea una panacea ni que por hacer esto se vaya a entender lo que hacemos, ¿no? Pero porque llega alguien yo creo que es importante hacerlo, pero llega alguien que tiene un interés previo. Es decir, lo que no haces es despertar el interés de alguien que se aburre pasadas 2 minutos mirando cualquier cosa, ¿no? Hablábamos esta mañana, ¿no?, del problema del código, ¿vale? Es que empezamos a tener incluso problemas de código, ¿no? Algo que a nosotros nos parece sencillo de explicar y que, bueno, alguien puede mantener 15 minutos la atención sobre lo que estamos explicando, pues la realidad objetiva nos dice que no se mantiene el interés por lo que tú estás contando durante 15 minutos, es demasiado tiempo. Yo, ya que tengo el micrófono y por si acaso no me da tiempo, yo quería os doy por supuesto también la enhorabuena de verdad a los dos por vuestras intervenciones. Ha sido, yo creo, una riqueza extraordinaria que, aparte de estar trabajando miembros de Novincis en el grupo, hayamos traído a miembros de Columnaria, hayamos traído a miembros de Agenar. Creo que realmente es una manera de crecer, de abrir nuestras posibilidades, de escuchar a los que están en el otro lado. Nosotros trabajamos élites, hay gente que se dedica justo a lo contrario, y es muy importante que nos escuchemos, ¿no?, para entendernos. A mí de la intervención de Ignacio, que me ha gustado mucho, la verdad, quería preguntarle una cosa un poco provocadora, ¿no?, porque él decía, es una pregunta un poco, nos hemos movido en cuestiones conceptuales a lo largo de toda la mañana y en algún caso, bueno, hemos dicho que no tenemos que conceptualizar a la nobleza de una forma monolítica. Hemos dicho que tenemos que tener en cuenta que las relaciones desiguales existen en vertical y que, por supuesto, que los tuyos y los nuestros se relacionan y tienen relaciones simbióticas de las que se saca partido, que a veces somos cómodos y persistimos en el mito porque nos resulta más cómodo que el mito siga vivo que contestar al mito o directamente derrocarlo. Y el problema de moralizar nuestro discurso histórico es fundamental. Y ahí voy a la intervención de Ignacio, cuando ha dicho que el problema de la identidad, el problema de estudiar la identidad es algo que se ha convertido en un mantra. En historia la identidad se ha magnificado la importancia de la identidad, y él ha trasladado la importancia del debate hablando de la circunstancia. Es decir, lo que tenemos que hacer es, sobre todo, explicar la circunstancia de por qué pasaban las cosas y quién las protagonizaba y cómo eran, ¿no? Entonces, mi pregunta, que es provocadora, es ¿y dónde quedan todas estas historias que están tan de moda ahora, que son, por ejemplo, la historia de los sentimientos? ¿Vale? Es una provocación, lo sé, pero es que es mi natural. Entonces, te quería preguntar por esto, ¿qué piensas, ¿no?, de toda esta rama próspera, hablando de a quién le dan los proyectos y a quién no le dan los proyectos de investigación europeos? Pues esta es una rama próspera para conseguir un proyecto de investigación europeo, el hablar de la historia de los sentimientos, ¿no?, y de cómo se plantea eso. Bueno, pues, ¿dónde estás tú en la historia de los sentimientos? ¿Quieres contestar tú primero, Almudena, o como quieras? Bueno, yo agradeceros, me siento aquí un poco pero bueno, sí, muy interesante. La Virgen María es un modelo no solo para las infantas, sino también para Felipe II. Y es interesante ver qué advocaciones llegan y en qué momento, como por ejemplo, así velozmente hemos visto la Madonna di Mondovì o quién la regala, si está la Virgen de Guadalupe o no, dónde se colocan también estas imágenes, porque a veces llegan obras importantísimas y se las relega.
Dentro de estos modelos, por ejemplo, sí que en el Escorial hay algunas reliquias de Isabel de Hungría, de un bordado suyo, que yo pienso que pueden ser también un modelo para las infantas, estas damas, como lo mismo que antepasadas honorables hacían, bordaban. Es una ocupación muy loable para la infanta y las mujeres que la circundaban. Y respecto a Santa Teresa, no he estudiado tanto la presencia de autoras en la biblioteca, pero los manuscritos de Santa Teresa llegan en época de Felipe II, en el año 90 y tantos, quiero recordar, precisamente por un hijo de la bordadora esta, que también es pintora y enseña pintura a sus hijos, un carmelita, y se llegan al monasterio del Escorial como reliquia, y durante muchos siglos, lo mismo que el Apocalipsis de Saboya de Margarita de Austria, están guardados como reliquias porque se creían los de Santa Teresa se sabía, verdaderamente están escritos por Santa Teresa, pero los otros se creían escritos por San Juan Crisóstomo o el bautismo de San Agustín, y luego solo han entrado, de hecho los manuscritos de Santa Teresa siguen guardados en el camarín de las reliquias, no en la biblioteca. Son reliquias de primer grado. Claro. Escritos, sí. Y eso sí, son muy importantes. Y bueno, lo que dice Santiago, sí, es una manera, porque no queríamos que la investigación un poco erudita, pueden existir o coexistir los dos niveles, que hagamos publicaciones un poco más eruditas, pero luego vídeos o el propio blog con entradas controladas, pero divulgativas, y siempre pueden interesar al mismo público, pero también cabe la posibilidad que con un tuit o algo atraigamos, despertemos la vocación de alguien. De alguien nuevo. Sí. Y bueno, yo creo que eso era un poco todo. Le paso el micrófono a Ignacio. Muy bien, gracias. Respecto a lo del rey de España, nunca aparece en nada jurídico, en nada serio, ni siquiera en una inscripción por la calle en Nápoles, ni en ningún libro. Aparece en la lengua popular. Es la manera de llamar al monarca católico. En la calle es el rey de España, y es interesante que Masaniello y sus Lazzaroni que le acompañan por la calle en el momento de la Revolución lo que gritan es ¡Viva España! Entonces yo creo que España ahí no es ningún sitio, es un horizonte, es un estado de las cosas, es un orden, es el orden del rey católico. Y luego, en el caso de los nobles napolitanos que se mueven por Lombardía, por Flandes, en Brasil, llegan heroicamente, es un horizonte de posibilidades, es un marco gigantesco que se le abre a la nobleza napolitana. Eso es lo que se entiende, yo creo, por de España. Y también me gusta acordarme de que Masaniello, en su último delirio, y que me parece muy entrañable, y que luego ha pasado a la leyenda, pero en las crónicas del 17 está. Lo último que dice delirando en la plaza del mercado de Nápoles es: escuchadme, pueblo de Nápoles, lo que hay que hacer es construir un puente desde la plaza del mercado hasta España. Es su testamento, digamos, un poco delirante. Es decir, pues España no es un dominador, es un estado de las cosas, un horizonte y donde queremos estar, en abstracto. Y respecto a la historia de los sentimientos, pues yo creo que llamarla así me parece, o sea, segregar el sentimiento del resto de la realidad carece de interés, y lo que creo que no tiene sentido es una historia de las sensaciones, que es en lo que termina despeñándose la cosa, creo. Pero sí que creo que la circunstancia, entendida hasta el fondo, es decir, el hombre está instalado en la historia, no solo en la vida pública, en las instituciones, en la política, sino que en nuestra intimidad, cómo pensamos, cómo sentimos. La vida personal está instalada en la historia, y un hombre del siglo XVI sería interesante entender a través de las fuentes que creo que son la música en gran medida y las letras y otras cosas, aparte que puedan tener en ciertos momentos un uso político, son en gran medida una manera de entender cómo sentía un hombre del siglo XVI. Es una cosa muy complicada de hacer, pero creo que, por lo tanto, que igual hay que hacerlo, pero hay que hacerlo bien, y ya veremos cómo. Yo creo que, pero creo que se podría hacer. Bien, estupendo.
¿Alguien más? Bueno, creo que nos hemos pasado de todo lo que se podía pasar. Yo las 8 menos 10. Sí, yo creo que ellos están... Así que muchísimas gracias de verdad a todos por estas 2 sesiones magníficas. Y bueno, todavía nos queda la de mañana por la mañana, así que nos emplazamos hasta mañana por la mañana. Fíjate, o sea, ya provocando. Esto lo hace para ver si no dormimos, ¿vale? Venga. Vale.